tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente este miércoles 15 de junio, ya es quincena y todos estamos muy contentos porque nos vamos a gastar nuestra quincenita ahora el fin de semana, el Día del Papá, así que váyanse preparando. Les saluda Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Filosofía Empresarial. El día de hoy tenemos un temazo, ya muchos de nuestros seguidores nos han dicho que van a estar muy participativos y van a tener muchas dudas, por ahí las esperamos en el chat del Facebook. Y bueno, que es el tema de discrepancia fiscal, cómo prevenir este tipo de situaciones que nos pudieran afectar gravemente. Y bueno, para poder hablar de este tema tenemos la participación de la doctora Virginia Ríos Hernández, que es experta en este tipo de temas. Doctora Virginia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a su programa de Filosofía Empresarial. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí para compartir. Muchas gracias, doctora. Y bueno, amigos, yo les comento que la doctora es contadora pública, tiene también una maestría en impuestos y un doctorado en ciencias de lo fiscal por el IE, el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Bueno, la doctora es muy estudiosa, ella está en algunas cámaras, yo la veo muy participativa en la Coparmex, en la Comisión Fiscal, siempre nos está retroalimentando, siempre nos manda información muy útil y bueno, ella es experta en este tipo de temas y las dudas que tengan, por favor, háganoslas saber y aquí la doctora Virginia nos va a ayudar muchísimo a resolver todas esas dudas. Por favor, los esperamos que participen mucho. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo ve este tema ahorita que nos trae la autoridad, esa vigilancia ya que nos hace derivado de todo ese intercambio de información que existe ahora con el sistema financiero, otras autoridades fiscales, que ya nos tienen bien encuadrados, ¿verdad? Sí, desde hace muchos años, realmente desde hace décadas, empezó este tipo de vigilancia, de fiscalización para los contribuyentes y el concepto de discrepancia fiscal que es únicamente aplicable a personas físicas. O sea, a las personas morales no se les aplica este concepto. Este es para personas físicas. Claro. Pero sí, la autoridad ha implementado diversos mecanismos para ver cuál es el comportamiento financiero de las personas físicas y este esquema de la discrepancia fiscal ha tenido diversas regulaciones, diversos cambios, pero básicamente leyes van, leyes vienen del impuesto de la renta y cambian de artículo, pero se ha manejado prácticamente en el mismo tenor. Es decir, que pues si la persona física realiza mayores erogaciones que los ingresos que hubiera declarado o que le hubiera correspondido declarar, pues esa diferencia se va a considerar que es posible que se interprete como una discrepancia fiscal y que en su caso pues le ocasiona al contribuyente ciertos problemas. Pero no nada más, digamos, por lo que señala la ley del impuesto de la renta, sino que también muchas veces la autoridad ha ocupado datos cada vez precisamente, como usted lo señala, se amplía el universo de aplicación de la autoridad fiscal. Entonces, ya sea por la información que tienen que presentar los notarios, claro, por la información que los bancos también tienen que presentar. Desde hace muchos años pues empezaron a regular al sistema financiero, a los bancos y cualquier persona, como ahora lo sabemos, pues abre alguna cuenta y máxime que en el caso de los trabajadores, pues les abren su cuenta de nómina los patrones y muchas veces se les paga por transferencia a su cuenta de bancos, entonces a su cuenta de nómina. Y el banco lo que siempre hace es que en cuanto ya tiene los datos del trabajador como cuentaviente, pues entonces le empieza a ofrecer otros productos financieros, como por ejemplo las tarjetas de crédito, el préstamo personal, el préstamo, ya cuando tiene cierto tiempo, pues el préstamo hipotecario, el préstamo para auto, etcétera. Entonces el banco también pasa información a las autoridades fiscales de cada cuentaviente, porque es una obligación que está contemplada en la ley del impuesto de la renta. Entonces los bancos, las casas de cambio, cuando digamos no tan recientemente empezaron a obligar a las casas de cambio a identificar a las personas que iban a hacer un cambio de cualquier moneda extranjera o pesos por moneda extranjera. Entonces, pues antes era llegar y cambiar X cantidad cuando iban a salir de viaje o cuando necesitaban algún dinero. Y ahora no, ahora exigen la credencial del lector o el pasaporte o alguna identificación oficial
porque pues tienen obligación también de tener esa información de todos estos cuentavientes o bien usuarios del sistema financiero. Pero también los servicios, o sea, los servicios telefónicos, los servicios que a veces se contratan por parte de los usuarios, esto también le da a la autoridad armas para conocer si el contribuyente o el posible contribuyente persona física realizó más erogaciones que los ingresos que declaró o que le hubiera correspondido declarar. Claro, sí, un cruce de información como que muy exacto, ya también por las fechas que pueden utilizar en cortes. ¿Las tarjetas departamentales entran también como información? Bueno, las tarjetas, las tiendas departamentales no tienen obligación de reportar los saldos de sus clientes, pero en muchos casos, por ejemplo, si alguna persona compra, vamos a pensar, un comedor en alguna tienda de las grandes departamentales y compra un comedor y le costó 150,000 pesos y lo pagó en efectivo y pide además comprobante y además a su nombre, pues entonces la tienda tiene la obligación de que, como es una operación de más de 100,000 pesos, tiene que reportarlo. Claro. Y tiene que identificar a quién compró en efectivo, porque cada vez también se limita más el uso de efectivo. Claro. Y se prohíbe por diversas leyes. Tenemos la ley de lavado de dinero, que ya también tiene sus prácticamente 10 años y que también se pide identificar a los usuarios, a los clientes, a los que hacen operaciones en algunos casos con efectivo o bien, aun cuando no es efectivo, pero por ciertos montos en la adquisición de ciertos bienes o de ciertos servicios. Claro, entonces si no nos acusan de defraudación fiscal, somos lavadores de dinero, ¿verdad? También. Por eso tenemos que cuidar mucho de qué forma vamos a pagar, y este tema de, pues, demostrar a la autoridad que pues estamos actuando de manera correcta, declarando de manera correcta, debemos de tener pues los soportes, ¿no? Lo que se le pudiera llamar materialidad, en dado caso de que la autoridad nos llegue a decir, a ver, ven, por favor, aclárame esta situación, pues tener los soportes correctos, ¿no? Hay muchas personas que luego dicen que ocupan una tarjeta que no son de ellos, o que están pagando o están apoyando a otra persona con una tarjeta y no saben que pues les están afectando, ¿no? Porque el tema sistema financiero es algo ya cada vez más grave, el no manejarlo de manera adecuada, ¿no? Con esos perfiles que tiene el sistema financiero de cada cuentaviente y el perfil que tiene la misma autoridad de cada contribuyente y que no coincida con lo que tiene el sistema financiero, pues es donde desata esta catástrofe para los contribuyentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía tenemos muy poca cultura fiscal. Yo siempre he sostenido que la cultura fiscal debería empezar desde el jardín de niños. Bueno, de preferencia desde la casa, o sea, desde la casa, desde que están los niños bebés, pues debería ya empezarse con la cultura fiscal, pero desde el jardín de niños tendría que ser una materia obligatoria, y ya la primaria, la secundaria y demás, porque lamentablemente, aun cuando hay personas que son profesionistas de diferentes profesiones, no digamos contadores y abogados, que se supone que estos lo debemos conocer, pero hay otras profesiones que, por más que tengan estudios y estudios de posgrado, pues realmente cultura fiscal no la tienen, ¿no? Entonces, sí tenemos a veces médicos, ingenieros, arquitectos, de todo tipo, que no conocen sus obligaciones, ni tampoco saben cómo manejar adecuadamente sus erogaciones, sus gastos, sus finanzas. Y sí, hay varios errores que son muy comunes entre las personas. Por ejemplo, esto que usted comentaba, el utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo, bancarias, para pagar adquisiciones de un tercero. Sí. O sea, mi hermana me pide que le pague con mi tarjeta alguna cosa y luego ella me va a ir pagando. O mi tía, o mi mamá, o mi amiga. Entonces, y muchas veces con el afán de que, me voy a ganar varios puntos. Qué bueno que me está diciendo que me va pagando. Entonces yo lo compro con la tarjeta y pido meses sin intereses y me va pagando y demás, pero voy generando puntos y esto me sirve para mi historial crediticio. Sí, pero esas erogaciones, muy bien que hago esa operación por mi hermana, por mi tía, por mi amiga, pero debería soportarla. Claro. Entonces, debería soportarla porque dentro de 3 años o dentro de 4 años que me pregunte la autoridad, oye, ¿qué pasó con estas erogaciones que hiciste? Y con estos ingresos que además has ido pagando también, o bien la persona que está haciendo la compra y que pues me está depositando, no me deposita la tarjeta.
me deposita tal vez a mi cuenta personal. Entonces ahí ya como que no amarro totalmente la operación. Entonces puede parecer que es otro ingreso. Y como por ejemplo, son cantidades, los meses de interés son cantidades iguales, entonces los 2,167 pesos que cada mes entran a tu cuenta, pues son un ingreso omitido. Claro. Tienes una iguala. Tienes alguien que... No, pues es que... Y muchas veces estas personas, esos terceros a los que le estoy haciendo el favor, pues no tienen su situación fiscal regular, sino que son personas que están tal vez en la economía informal, que cuando le dicen, hoy es que me están pidiendo en el SAT que yo compruebe que tú me estás pagando eso, que te compré la cocina integral o te compré la computadora, y dicen, ni lo digas porque yo no tengo forma de justificar los ingresos. Entonces es una cadena y es un círculo que tenemos que cuidar. Sí. Entonces el usar tarjetas de crédito para comprar cosas a favor de un tercero, cuando que no se hacen normalmente contratos. Estamos como personas físicas muy mal acostumbrados a que los contratos son verbales y que pues es que bueno, ¿no? Que tenemos fe a las personas que creemos en su palabra, pero la autoridad no nos cree a la palabra. Entonces tenemos que tener, pues que muy bien, hiciste un pacto para que una persona comprara por tu cuenta, pues entonces a lo mejor un contrato de mandato, un contrato de mutuo, un contrato de etcétera, ¿no? Para que pueda justificarse en algún momento dado. O también hacer o recibir donativos sin los contratos correspondientes. Sí. Porque muchas veces, bueno, pues le voy a dar a mi hijo para que mi hijo pueda comprar su automóvil. Y entonces le voy a dar a mi hijo una cantidad tal para que compre su automóvil y resulta que pues no hago el contrato de donación. Y aunque digo, pero no importa porque es mi hijo y está exento. Sí, pero cuando me muera, a lo mejor me muero a los 3 meses y entonces después, ¿cómo justifica que ese dinero pues fue un donativo y que aun cuando parte de este donativo esté de mi cuenta a su cuenta, pero no esté el contrato? Entonces no puede pues justificarse así como hacía la palabra. Y bueno, el Código Civil Federal y pues la mayor parte de los códigos civiles de los estados establecen que por determinados importes debe hacerse un contrato en el caso de donativos. En el caso de donativos de bienes inmuebles, pues siempre, ¿no? Siempre tiene que formalizarse ante el Fedatario Público. Claro. Pero en el caso también de cualquier bien o efectivo, dinero, pues también tiene que pues llevarse a cabo un contrato. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el importe son, dice Código Civil, 5,000 pesos, pero 5,000 pesos son 5 pesos actuales. O sea, claro, también los legisladores deben concientizarse de modificar y actualizar estas disposiciones legales, claro. porque pues realmente 5 pesos, ¿quién va a hacer un contrato por 5 pesos? Yo creo que deberían decir, bueno, ahora, no sé, 5 millones de pesos o vamos a pensar 500,000 pesos, pero no 5 pesos. Y luego por cantidades superiores, pues tiene que llevarse ante fedatario público. Entonces, pues es una práctica no común, claro. que tenemos, ¿no? Sí, que también es un gasto el tema del fedatario público. Sí, mucha gente luego dice, no, pues la autoridad no va a revisarme, no se va a enterar, y seguimos con esa idea, ¿no? De que todavía esa parte fiscalizadora de la autoridad en personas físicas, hablando de discrepancia fiscal, como que todavía no está muy agresiva la autoridad, que poco a poco con todo este convenio de intercambio de información que tiene con las diversas autoridades, pues se va a dar en algún momento. Y como tiene la facultad de hacerlo 5 años atrás, ¿qué vamos a hacer todo ese tiempo? Y luego el lapso que nos dan para desvirtuar cualquier situación es muy corto. A lo mejor para la autoridad es razonable, ¿no? El decir, ven y demuéstrame el periodo que te estoy otorgando, que me compruebes, ¿no? Que lo que me estás diciendo verbalmente, a lo mejor en alguna plática, es lo que en realidad es, ¿no? O demuéstrame con esa materialidad que la autoridad tanto le encanta que tengamos en nuestra contabilidad persona física, demostrarle, ¿no? Los contratos que bien comenta. Aquí ya ve el tema fecha cierta también, donde la autoridad pudiera decir, pues para mí ese contrato apenas lo elaboraste, ¿no? Sí, así es. También eso, o sea, precisamente si nosotros hacemos un contrato ante Fedatario Público, pues ahí es fecha cierta. Claro. Pero hay una disposición que se incluyó en el Código Fiscal de la Federación a mediados de 2018, donde se estableció en el artículo 29 que la autoridad podría dar las reglas, emitir las reglas para que se pudiera
timbrar, digamos, para que se pueda timbrar los comprobantes que no dieran lugar a deducciones o acreditamientos. Sin embargo, eso, a pesar de que decía que se iba a poner, tenía 6 meses la autoridad para hacerlo, nunca lo hizo. Entonces, en su momento pensábamos, ay, qué lata que nos pidan que timbremos todo. Pero ahora pensamos, bueno, al menos yo pienso, si la autoridad diera las reglas para decir, oye, puedes timbrar con tu firma electrónica o con una firma digital, puedes timbrar todo lo que hagas, todos los documentos que hagas, pagarés, contratos, etcétera. Con esto le darían certeza, claro, porque el sello digital y porque la firma electrónica y porque el timbrado pues trae ahí fecha, hora, minuto y segundo de que se emitió. Sí. Entonces ya con eso tendríamos la fecha cierta y ahorraríamos muchísimos problemas que pues no nos han todavía dado esas instrucciones por la autoridad. Sí. Creo que esto sería una forma de darle fecha cierta a los documentos. Sí. O sea, si por ejemplo llegan y me piden un contrato que yo hice hace 4 meses y está timbrado con la fecha de ayer o está timbrado con la fecha de hoy en la mañana, pues por supuesto que no se vale porque no tiene fecha cierta. Pero si yo tengo el contrato que se celebró hace 4 meses y lo timbré 2 días después o el mismo día, bueno, pues entonces ya se le puede considerar fecha cierta. Entonces eso sería una sugerencia para la autoridad. Sí, evitar el tema de la simulación, que igual para la autoridad siempre estamos simulando, ¿verdad? Caemos en temas de simulación, operaciones inexistentes. Y sí, esta herramienta sería una maravilla, ¿no? Ojalá que pues también le apoyen al contribuyente en ayudar a la autoridad a darle esa certeza. Si tanto la autoridad desea esa certeza, pues que también le ayude al contribuyente, porque lejos de ayudarlo, últimamente se ha manejado mucha información así como que rara con todo esto que les comentan a los contribuyentes. Ya no necesitas contador, ya no esto, ya no lo otro. Y todo manejarlo así como que esa parte administrativa que la autoridad quiere manejar sin darle ese análisis, ese razonamiento de las operaciones que se dan en común y poder de igual forma darle certeza a la autoridad que efectivamente se hizo y que no se está simulando y que solo es CFDI y que el CFDI lo hago como tú quieres y solamente declarar con la información que se carga en las declaraciones prellenadas y con toda esa carga administrativa que nos impone la autoridad sin razonar exactamente cómo es la operación, qué es lo que está haciendo, qué es lo que en realidad debe de importar al momento de efectuar una operación, ¿no? El tema del contrato. O sea, no nada más es un CFDI, no nada más es todo lo que la autoridad nos exige, también es esa materialidad, es ese contrato, son esos documentos que a lo mejor son engorrosos y nos sentimos que nos quitan tiempo, pero que son necesarios porque en un futuro, al final del día, la autoridad nos va a tocar a la puerta y nos los va a requerir, ¿no? Pero más allá todavía de eso, o sea, esos documentos sí tienen su efecto fiscal y su soporte para efectos fiscales, pero también legales, claro, pero también para efectos de una demanda, de pues cualquier otro tipo de situación. Esos documentos son los que nos van a llevar adelante y normalmente no estamos acostumbrados a hacer este tipo de contratos. Con todas las leyes que se han estado pues publicando y que se han estado emitiendo en los últimos años, estos de la ley de responsabilidades administrativas, la de pues la reforma también a las disposiciones legales, la propia ley de sociedades mercantiles, etcétera. Entonces, todas estas, y de la extinción de dominio, sí, o sea, todas estas leyes, si no tenemos los soportes adecuados, porque dicen, bueno, voy a hacer el contrato de arrendamiento, pero pues hay un contratito. Bueno, pues si hago el contrato de arrendamiento, porque si no, no nada más para efectos fiscales, también para efectos legales, penales y que me puedo hasta quedar sin mi patrimonio. Al lado de dinero. De todo tipo, tengo que contar con esos documentos. Entonces no estamos acostumbrados a veces pero ¿cómo voy a hacer un contrato si pues es una renta de un local pequeño y además pues aquí me van a pagar la renta y además por fuera, ¿para qué quiero hacer el contrato? Bueno, pues porque estás poniendo también en riesgo tu seguridad jurídica y tu seguridad patrimonial. Claro. Entonces sí es importante que vayamos educándonos un poco más en el sentido de establecer todo este tipo de controles para poder no nada más cumplir, sino tener certeza jurídica y tener certeza patrimonial. Claro, evitar todos los riesgos para evitar
pago, no sé, de multas, sanciones por parte de la autoridad, el tema de el riesgo que se pudiera suscitar al que la autoridad diga, oye, pues, ¿sabes qué? No estás bajo a mi análisis, todo lo que la autoridad tiene en sus sistemas, tema de simulación, esto, lo otro, no tienes forma de cómo comprobar, se va con el patrimonio del contribuyente, y tanto que le cuesta al contribuyente llegar a formar algo como para que la autoridad, por cualquier supuesto que no le lleguemos a desvirtuar, nos quiten el patrimonio, pues sí está complicado, ¿no? Sí, y muchas veces, bueno, la autoridad normalmente piensa mal del contribuyente. Y a veces es cierto, hay mucha gente que no tiene, que no tiene la cultura precisamente fiscal, entonces dice, bueno, ¿por qué voy a tener que declarar esto si es mi hobby? O sea, por ejemplo, ¿no? Una estudiante de una licenciatura, pues había aprendido a hacer chocolates y paletas de dulce, entonces empezó a llevar pues paletas para el Día de la Amistad y se le vendieron y todo el mundo, oye, están buenísimas esas paletas. Entonces le empezaron a encargar. Y empezaron después a encargarle, pues para un baby shower, pues para una fiesta de 15 años. Y entonces empezó a producir más, hasta le ayudaba a su hermana. Pero nunca se dio de alta en el RFC ni nada. Claro, ya después ya tenía para comprar un auto usado y además ya tenía una tarjeta de crédito que empezó con poquito saldo. Entonces, lógicamente que todas esas operaciones, al final de cuentas, le producen una discrepancia fiscal. Claro. Y no está inscrita ni nunca estuvo inscrita en el RFC, pero cuando la autoridad le dice, a ver, ¿de dónde estás sacando para poder tener esta tarjeta y pagar esa tarjeta? ¿Por qué tienes un automóvil a tu nombre, aunque sea usado? Y bueno, pues de mi hobby. ¿Cuál hobby? Pues hago dulces y chocolates y hago mesas de quinceañeras. Es un ingreso. Es un ingreso acumulable y tendrías que haberlo declarado. ¿Pero por qué? Pues porque tienes una modificación en tu patrimonio. Entonces, caes en los supuestos que marca la ley del impuesto de la renta. Y así, o sea, hay personas que, por ejemplo, señoras que cuidan niños y les pagan bueno, yo conocí a una persona que cuidaba 6 niños de los compañeritos de su nieto en el jardín de niños y cobraba por cada niño que cuidaba, pues les daba su comida y los ponía a hacer la tarea y luego ya iban las mamás por ellos. Pero cobraba. Este dinero, pues claro que no lo declaraba. Entonces pero sí ya tenía su patrimonio y pues que ya le convenía. Entonces todo eso, la gente cree que, ¿pero por qué voy a declarar? ¿Sí? O por ejemplo, los mismos empleados, que son empleados asalariados, contribuyentes cautivos, de los que más pagan impuesto y de los que menos deducciones tienen. Pero ellos a veces también dicen, ¿de dónde puedo sacar algo más de ingreso? Y entonces se les ocurre vender todos los productos que ya conocemos de cosméticos, zapatos, ropa, perfumes. O hacen tandas también. Sí, también, pero todos esos ingresos adicionales que tienen, algunos incluso, una persona que era intendente en una empresa, llevaba su torta, ¿no? Que le hacía a su esposa todos los días para que se la comiera a la hora del lunch. Entonces decía, uno le dijo, oye, qué rica se ve tu torta. Sí, me la hace mi esposa. Oye, si me traes una y me la vendes. Ah, sí. Y entonces, pues empezó después a llevar su bolsa de tortas y vendía tortas. Después ya empezó, pues voy a llevar unos jugos. Entonces iba cargando y entonces les acomodaba ya le pagaban. Pues también llegó a comprar su cochecito para trasladar. Entonces ya tenía sus jugos, sus tortas, sus gelatinas, su arroz con leche. O sea, ya le había diversificado. Pero entonces también, pues ganaba lo de un intendente. Y ya tenía hasta coche, ¿no? Entonces, y pues claro que no se le va a ocurrir que eso es un ingreso, que es un ingreso omitido y que hay una discrepancia fiscal en su caso. Entonces le decimos a un intendente, óigame, usted va a tener una discrepancia fiscal. Dice, ¿qué es eso? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué si estoy haciendo mi luchita? Yo tengo mi salario, pero sí, pero también aparte del salario hay otros ingresos, ¿no? Claro. Sí, entonces eso es muy común, o sea, que aún las personas que son empleadas tengan ingresos por venta de cosas, incluso personas que dicen, mi amiga fulana de tal, que tengo en el trabajo, puede ir a maquillar a las de la boda porque ella se dedica a maquillar en fines de semana y también cobra por eso. Sí, y eso que cobra, ¿lo declara? Entonces, toda ese tipo de actividades que son adicionales, pero por las que obtenemos un ingreso, pues tienen que estar también informadas a la autoridad fiscal. Y efectivamente, como usted lo dice, las personas que hacen tandas y dicen, bueno, vamos a hacer una tanda ahí, 1,000 pesos
semanales, vamos a pensar, 1,000 pesos semanales, y juntan 30 personas que le entran a la tanda. Y como dicen, no, pero no te voy a ir a cobrar, mejor deposítame en mi cuenta. Claro. Y depositan en su cuenta y ellos dicen, hay una discrepancia fiscal. Me tocó una persona que era el administrador de un condominio de lujo, le tocó ser administrador y pues le depositaban a una cuenta que abrió de acuerdo a los estatutos del condominio. Cada administrador tenía que abrir una cuenta a su nombre, pero únicamente para manejar las cuentas del condominio. Y pues le llegó una solicitud de aclaración por parte de la autoridad en la cuenta fulana de tal, del banco tal, que tuvo un ingreso de tanto en el ejercicio, explique y aclare y correlacione con cada uno de los, porque además eran muchos depósitos de 2,800, de 3,000 pesos, de todos los 40 y tantos departamentos, pues evidentemente que dijo la autoridad, ¿y esto qué? ¿Qué estás haciendo? Y él estaba, pero sí, la verdad, bastante preocupado, ¿no? Y bueno, afortunadamente tenía el reglamento del condominio, el acta de asamblea donde los condominios lo nombraron él como representante, los estatutos de la asociación donde decía que tenía que abrir una cuenta a su nombre y tenía los comprobantes, que él sí emitía comprobantes, claro, comprobantes simplificados para cada uno de los condóminos que le depositaban. Y entonces pues aquí tengo toda la información. Empezó a escanear todo, lo envió y ya después le dijeron solventado, aclarado. Entonces, pero si no lo hubiera tenido, pues entonces, ¿qué hubiera sucedido? Pagar el impuesto. Sí, o sea, y también cuando organizan las fiestas de graduación y que uno, sí, pues es que a mi papá me deposita porque mi papá vive, no sé, en Torreón y yo me vine a estudiar aquí. Y pues entonces me mandan cada X a mi cuenta, pero yo tengo una cuenta. Entonces, ¿qué les parece? Hacemos ya las rifas para la fiesta, las fiestas para hacer nuestra gran fiesta, vendemos pasteles y hacemos. Y el dinero pues lo depositan en la cuenta de porque este es el jefe de grupo o el jefe de la mesa de graduación, y después de ahí pagan. ¿Y qué pasa cuando pagan los gastos de la graduación? Bueno, pues van a pagar el mariachi, que el mariachi no les va a dar comprobante, van a pagar el salón, que ese a lo mejor sí les pueden dar comprobante, los anillos, y les dicen, oye, pero mira, los diplomas, ¿con IVA o sin IVA? Sin factura o con factura. Entonces empiezan a tener ese tipo de gastos que no están soportados. Y dicen, ¿y para qué queremos factura? No, pues nos vamos a ahorrar el IVA sin IVA. Sí. Y cuando después de 3 años les llega la autoridad con la prueba de discrepancia fiscal y que dicen, es que fue la graduación, a ver, compruébalo. Sí. Entonces, ¿cómo van a comprobar en qué se gastaron esos? Y además las personas, pues el mariachi, ya ¿dónde lo voy a localizar la fotografía? ¿Dónde? Entonces, pues tienes que pagar porque no tienes forma de justificar. Claro. Entonces ahí aunque digan, es que de veras lo prometo, tus promesas no valen para la autoridad. Sí, la autoridad dice, a mí demuestra. A mí la materialidad, que es lo que tanto le encanta, ¿verdad? Así es. Le encanta mucho el tema de la materialidad y demostrarle que pues no estamos simulando, que no estamos haciendo cosas indebidas, ¿no? O sea, sí, la autoridad tiene esa apertura de decir, oye, ¿sabes qué? Está bien, ven y demuéstrame. Pero si no tenemos todo eso que usted comenta, ¿qué hacemos, no? Y en tan poquito tiempo, y sí, si son personas que a lo mejor fue eventual que las contactamos y no nos contestan y no tenemos forma, ya la carga es para la persona responsable de la discrepancia. Ya los demás van a decir, ¿sabes qué? Tú arréglatelas, aunque les llamen y digan, oye, ¿sabes qué? Tengo que pagar un impuesto. Pues ese es tu problema. Y lo peor es que esas personas, por ejemplo, en el caso de las graduaciones, de las personas de la fotografía, de las charolas, de las placas, del todo eso, de las togas, de los bretes, esas personas dijeron, yo te dije que sin factura o con factura, entonces yo no lo tengo declarado, o sea, ni me pides que te dé factura porque yo te lo advertí, ¿no? Y a mí ni me involucres, yo ni te conozco. Claro. ¿Y cómo pruebas que hiciste un contrato conmigo si no hubo ni contrato? O sea, fue una nota de remisión, un pedido que se hizo así y ya terminó y se rompió el papelito. Entonces, a ver, demuestra que le diste a él en efectivo, porque además ni siquiera, si tengo mi cuenta, saco de la cuenta, le doy el dinero al proveedor y pues, ¿quién dice algo, ¿no? Entonces, ¿y quién comprueba algo? Entonces, sí son errores que son muy comunes de cometer por parte de todas las personas físicas. Entonces, por eso es que creo que desde la primera infancia debería darse este tipo de educación fiscal y saber que tenemos obligaciones fiscales que cumplir y que si no las cumplimos, pues podemos tener problemas, podemos tener consecuencias. Sí. Sí, efectivamente, en la actualidad el artículo 91 de la Ley del Impuesto de la Renta establece que no se van a considerar erogaciones cuando, por ejemplo, la persona física
haga traspasos entre sus cuentas. Por ejemplo, si la persona física tiene una cuenta, vamos a suponer, en Inbursa y otra cuenta en Banorte y tiene un crédito hipotecario en Banorte, pero entonces le depositan algunos en Inbursa, bueno, puede hacer su transferencia de Inbursa a Banorte para que de ahí le carguen el crédito hipotecario. Claro. Eso no se considera erogación. O bien cuando hace una transferencia a las cuentas de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta, pues tampoco se considera que es una erogación. Transfirió porque pues tiene al hijo que está estudiando en Puebla o a los papás que están en Zacatecas. Entonces, ahí no se considera que es otra erogación, ahí está justificado. O la cuenta del cónyuge porque le deposita el gasto o lo que sea. Pero sí hay que tener cuidado. O cuando, por ejemplo, adquiere un bien que ya se consideró como erogación. Por ejemplo, si pensemos que adquiere un vehículo y entonces en la agencia de vehículos, es un automóvil nuevo, le dicen, tiene que pagar con transferencia. Entonces, paga con transferencia, le emiten la factura por el automóvil. Entonces, ya reportaron que adquirió un vehículo, que adquirió un coche. Y posteriormente dice, y la transferencia que pagó el coche, dicen, eso ya no es otra erogación, porque eso ya está justificado, materializado con la factura o con el CFDI del automóvil. Claro, lo que a la autoridad le encanta es la trazabilidad también, ¿no? O sea, muchos conceptos que ahora ya se están manejando últimamente, que la trazabilidad, ¿qué es eso? Pues que la autoridad encuentre el caminito, la ruta de donde viene el dinero, ¿no? Hablando de temas, prevención del lavado de dinero, que tu dinero venga de un bien habido, producto lícito, que no sea producto del narcotráfico, de droga, etcétera, y que ese dinero, si a lo mejor entró a una cuenta, a lo mejor porque vendía algo y de ahí la pasa a otra cuenta, como usted dice, pues ya lo identifica, ¿no? El rastro de dónde viene el dinero, y de ahí se fue a la cuenta de mi hijo, a mi esposa o a mis papás, como bien comenta, pues hay forma de cómo identificarlo, ¿no? Y que viene de un ingreso que ya pagó un impuesto. Pero si es un ingreso que no pagó un impuesto, pues de primera instancia la autoridad lo que va a querer es que se pague el impuesto, ¿no? Y ya después viene el tema de desvirtuar temas lavado de dinero, que es lo más complicado. Y esos casos que usted comentaba, sigo, la verdad es que sí, son los más comunes. También uno que despierta mucha inquietud en los contribuyentes es la renta. Nosotros también teníamos un cliente que rentaba muchas casas. O sea, ya nos llegó cuando tenía el problema hasta acá. Decía, pero es que yo, ¿por qué voy a pagar impuestos por rentar mi casa si yo la construí, si yo estoy haciendo esto, dándole seguimiento, vigilando que pues no la usen para situaciones complicadas, ¿no? Tema grupos delincuenciales, sin tener la idea de temas lavado de dinero. Pero el señor hace dentro de sus ocupaciones como arrendatario, pues cuida todas esas situaciones, ¿no? Pero dice, pero yo, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? ¿Por qué? O sea, esa inconformidad de los contribuyentes que dicen no, y a pesar de que a lo mejor muchos saben que deben de pagarlo, no lo hacen, y muchos que no tienen una idea que por rentar una casa tienen que pagar un impuesto, pues como que tampoco muestran mucho interés. Por rentar cualquier cosa, porque a veces no renta, digamos, una casa completa, pero tiene renta de recámaras. Ya mis hijos ya crecieron y ya se fueron a estudiar a otro lado. Entonces, tengo ahí 2 recámaras. ¿No? Pues vamos a rentar estas recámaras para estudiantes. Entonces voy a cobrar, dependiendo usted de la zona, ¿no? Pero vamos a ver, 3,000 pesos por cada recámara. Y entonces ya tiene ese ingreso. Y luego, bueno, pues nos está yendo muy bien. Pues ahora nos vamos a pasar nosotros al cuarto de estudio y rentamos también la otra recámara. Entonces empiezan a... qué bueno, ahora el cuarto de servicio también. Entonces, bueno, pues ahí van a teniendo su ingreso y dicen, ¿por qué tengo que declarar? Pues porque que es una modificación a tu patrimonio, es un ingreso que estás obteniendo y tienes que declararlo. Por supuesto, hay ingresos exentos también, pero aquí es bien importante que conozcamos que la propia ley señala que hay que informar a la autoridad de algunos ingresos aun cuando sean exentos. Por ejemplo, si tuvimos el donativo y vamos a pensar que terminó el hijo la carrera y el papá le dona $1,000,000 y le dice, mira hijo, para que pongas tu negocio. Y estudió para chef, dice, para que empieces con tu restaurante. Y le dona $1,000,000 y dice, pero yo escuché que hay que hacer un contrato, vamos con el notario, hacemos el contrato y demás. Pero el hijo no lo declara. Claro. Y la ley del impuesto a la renta señala que cuando los préstamos o los donativos o bien los premios en lo individual en su conjunto excedan de $600,000, debe informarse en su declaración anual. Y entonces el hijo pues no lo declara.
Ni idea tiene que informarlo. Entonces, lo que dice también la ley es que los préstamos y los donativos que no se declaren se van a considerar que son ingresos sometidos. Se van a presumir ingresos sometidos. Por supuesto, la presunción admite prueba en contrario, pero mientras tanto, pues ya tengo el problema. O sea, a nadie le gusta, aunque diga, sí lo voy a poder probar, pero a nadie le gusta tener aquí encima la autoridad cuando que lo pude haber evitado si hubiera presentado esa declaración para decir, tuve un donativo, oye, pero es que no tiene ingresos, apenas va a empezar con su restaurante. No importa. Presenta su declaración anual, se da de alta en el RFC sin obligaciones y presenta ahí donativo $1,000,000. No va a pagar impuesto, pero se va a liberar de muchas contingencias de problemas fiscales. Sí, claro, por eso es la idea aquí en el programa, mantener informados a nuestros amigos aquí en CADEFI. Yo le comento, doctora Virginia, que aquí en Filosofía Empresarial tenemos a nuestra audiencia que son en su mayoría contadores, son muy estudiosos aquí en Filosofía Empresarial. Tenemos también abogados, tenemos muchos estudiantes. Yo tengo un colega contador, Alfredo Patiño, que siempre nos escucha, que siempre nos manda a los estudiantes. Un saludo a todos ustedes. Muchos colegas también del Colegio de Contadores. Contador Leobardo estaba muy emocionada de que iba a estar usted aquí. También de la Coparmex, la licenciada Livia, también muy contenta de que iba a estar aquí con nosotros. También ve mucho ese tipo de temas. Tenemos empresarios también aquí. Entonces, tenemos una audiencia muy variada. Entonces, es la intención, ¿no? O sea, darles esos tips que pudieran ayudarles a no caer en este tipo de situaciones, porque así la audiencia que tenemos, muchos van empezando, que van saliendo a lo mejor de la carrera, que todavía están estudiando. ¿Qué es eso de discrepancia fiscal, no? Es como que a lo mejor algo novedoso para ellos, pero pues ya tiene tiempo esto, ¿no? Claro. Y cómo se puede evitar, qué puedo hacer si me llega alguna situación de estas. O hay muchas personas que ya son conocedoras, pero a lo mejor las vivencias que tenemos, tanto usted como yo, pues no les ha tocado a ellos y les sirve para que a lo mejor en algún futuro pudiera a lo mejor ocupar alguna de las herramientas que nosotros ocupamos. Entonces, todo esto, pues tenemos aquí en nuestra audiencia. Y bueno, también cuéntenos un poco más acerca de usted, toda la interacción que usted tiene en las cámaras. A mí me parece también una ayuda que le da a nosotros los socios de estas cámaras empresariales, toda esa información que nos da, que nos ayuda mucho al poder actualizarnos día a día, que esa es la idea de compartirnos. Los contadores como que somos muy compartidos y esa es la idea aquí en el programa. Así es. Sí, bueno, participo en el Colegio de Contadores Públicos de México en la Comisión de Investigación Fiscal, y ahí además soy la vocera de esa comisión. También participo en la Comisión Fiscal de CONCAMIN, y en Coparmex pues tengo ya muchísimos años también. En Coparmex Nacional soy consejera y además participo en la Comisión Fiscal. Durante muchos años fui la coordinadora nacional de síndicos del contribuyente por parte de Coparmex. Wow. Y ahora desde hace más de 20 años estoy en Coparmex Ciudad de México, y en este momento soy la presidenta de la Comisión Fiscal de Coparmex Ciudad de México. Participo también en la CROS, que es la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, pues también para todo lo que es seguridad social, que es otro tema súper importante. Y bueno, pues sí, me gusta mucho estudiar y compartir y dar clases y todo esto, sí. Sí. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, sí. Y bueno, creo que el tema es muy interesante, porque este tema de la discrepancia fiscal, porque también a veces tenemos de que con esta situación de la contingencia sanitaria que hemos vivido, pues hay personas que no tienen trabajo, que no tuvieron recursos, que les fue mal en el negocio, o simplemente que perdieron su empleo, y entonces a veces la familia les presta. Mira, te voy a prestar mientras para que pagues tu crédito hipotecario. También eso de los préstamos es otro punto, porque muy bien, si te deposito los 50,000 pesos que me dijiste que te prestara, te los deposito en tu cuenta, y luego, ahora el suegro, y ahora el cuñado, entonces, y también la ley dice, cuando tus ingresos por préstamos, como lo decíamos, excedan de 600,000 pesos solos o en su conjunto con los donativos y con los premios, también tienes que informar en tu declaración anual. Entonces, cuando llega el autor y dice, ¿y por qué todos estos depósitos? Es que me prestaron. ¿Y dónde están los contratos de mutuo? Sí.
y a lo mejor unos con interés y otros sin interés. Y los contratos, pues ¿cuáles contratos? Fue mi cuñado, fue mi suegro, fue mi hermana, fue etcétera. Pues lo siento mucho, ¿no? Pero para mí es un ingreso omitido. Y si no me demuestras que de veras fueron los préstamos, pues entonces para mí tú eres el que vas a pagar el impuesto. Claro. Y entonces la persona física, pues resulta que cuando les dice a los familiares, vamos a hacer un contrato de mutuo, vamos a hacer un contrato de tal, pues los familiares muchas veces no quieren hacer el contrato porque dicen, no, es que yo tengo los ahorros debajo del colchón, o es que entonces vienen ese tipo de problemáticas que pues la persona física debe estar atenta. Sí. Pero pues sí, o sea, hay que estar siempre pensando en hacer una especie de balance personal, de una especie de una cuenta, ya no digamos cada semana o cada mes, pero sí por lo menos 1 o 2 veces al año, decir, a ver, ¿cuáles son los bienes que tengo? ¿Cuáles son los derechos que tengo? ¿Cuáles son las deudas que tengo? Y entonces, por diferencia, pues está mi patrimonio. Sí. Y tengo que darle seguimiento a que, muy bien, ¿cuánto declaré y cuánto ingresó en mi cuenta? Y de veras, me ha tocado ver en algunas lamentables ocasiones en que la autoridad fiscal dice, ese depósito de 4,000 pesos que está en tu cuenta no está justificado, y la persona está, ¿pero de qué fueron los 4,000 pesos? No me acuerdo de qué fueron. Y después ya me acordé que le presté a mi cuñado y mi cuñado me depositó, pero después de quién sabe cuánto tiempo, y hay ocasiones en que no nos acordamos, o sea, de memoria, de qué hicimos hace 3, 4 años. Claro. Entonces, siempre tenemos que, a lo mejor decimos, ya los estados de cuenta de los bancos ya nos llegan, los podemos bajar en línea, pero decimos, bueno, lo bajo y ¿para qué lo quiero? Más verifico los saldos. No, yo creo que hacer, inclusive a lo mejor tenerlos en nuestro archivo electrónico, pero ir haciendo una conciliación, a ver esto de qué fue, esto no sé de qué, ya me acordé, le voy a poner una nota, para que después cuando nos llegue la autoridad podamos decir, sí, claro que sí, mira, esto fue un préstamo que le hice a mi cuñado me pagó, este fue un préstamo que le hice a mi hijo y mi hijo me lo regresó, este fue un anticipo que di para tal, pero después me lo regresaron. Entonces, que yo pueda justificar cada movimiento que tengo en mis cuentas, porque el sistema financiero es un arma que tiene la autoridad para fiscalizar a los contribuyentes. Sí, o también hacer uso de esa herramienta que tiene para las transferencias, del concepto, ¿no? Sí. Detallarlo bien y poner, fue para tal situación, ¿no? Claro, sí. Nos ha tocado casos con contribuyentes, que les llega ese tipo de situaciones. Entonces, van atando cabos, o sea, ese tema de la trazabilidad que hablamos, decir, mira, sí, esto pasó por esto, pero esas personas que hemos tenido, sí han tenido como esa educación financiera, fiscal, administrativa, de guardar todo, ¿no? Hasta debajo del colchón, pero tienen todo, sus pagarés, sus contratos, cualquier documento que compruebe la operación que se llevó a cabo, sí la tienen. O sea, y eso es lo que les ayuda, el ligar el concepto del estado de cuenta con el documento que tienen es una maravilla. Sí, y lo que la autoridad dice, a lo mejor para mí hay cierta discrepancia y tienes que pagar cierto impuesto por omisión de los ingresos, pues autoridad te lo pago, pero quítame ese supuesto de que tengo el tema de defraudación fiscal, a lo mejor llegando hasta ese punto, ¿no? Tema lavado de dinero, autoridad te pago esto, y la autoridad se queda contenta, se queda con toda esa documentación que le damos, esos comprobantes que tanto le gustan, contratos, esto, lo otro, ligados a los estados de cuenta. Ya con eso la autoridad se queda contenta, y sí nos hemos dado cuenta de eso. A la autoridad le gusta mucho tener el soporte del estado de cuenta con sus conceptos. Sí. No aplica en todos los casos, no aplica en todos los montos, pero la mayoría sí. Sí, otra cosa que también a veces comete como error la persona física es que vende algún bien y bueno, pues también el importe de esa venta la deposita en su cuenta como debe ser, pero pues dice, pues es que vendí mi automóvil. Y pues vendí mi automóvil y pues ¿por qué tengo que informar? Y algunas veces podremos pensar que su razonamiento puede ser adecuado, ¿no? Porque dicen, oye, yo pago un impuestote porque soy asalariado y soy el director de tal empresa. Y tengo un ingreso bueno, pero pago el 34.9% de impuesto de la renta. Y sí es cierto, tengo un coche, no sé, un Porsche, o tengo un BMW, tengo un coche caro, pero que yo me lo compré con mi dinero, que yo gano muy bien y que me lo compré y ahorita lo estoy vendiendo. ¿Y por qué voy a pagar impuestos sobre un coche que yo compré con mi dinero como asalariado, que ya pago el impuesto, y que me dices que tengo que declarar? Pues ¿por qué? Porque hay un capítulo que es ingresos por enajenación de bienes, y que si bien es cierto que hay una exención,
pero lo que excede esa exención, pues paga impuesto. Y si hablamos de un vehículo con un alto pues valor de mercado, evidentemente va a tener una ganancia. Y entonces dicen, pero ¿por qué voy a pagar un impuesto de un automóvil que yo compré con mis recursos y que me costó tanto trabajo, pero ya pagué el impuesto? Bueno, no lo entienden, pero así está la ley. O sea, así está la ley. Sí. O pues de repente dicen, me voy a remodelar mi casa. Entonces voy a vender todos los muebles. Y hay personas que son bien hábiles para colocar, dicen, no, yo los regalo, porque pues cómo voy a andar vendiendo. Y otros, no, yo los vendo y los vendo por internet. Entonces, y llegan y dicen, no, pues yo obtuve una cantidad, varios cientos de miles de pesos por todo lo que vendí. Sí, pero esos bienes que estás vendiendo hay que declarar enajenación. ¿Por qué? Si son mis muebles de la casa y algunos de esos muebles, pues me los regaló mi mamá, me los regaló mi tía. Pues ¿por qué? Porque así está la ley. Entonces, son cosas que a veces no pensamos que tenemos que informar y tenemos que informar. Sí, y como dicen, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento. Entonces, así es. Hay que estar muy al pendiente de este tipo de programas que tratamos de apoyar a que pues, la gente esté informada, ¿no? Y más que informada de manera correcta. Por eso tenemos aquí a la especialista en estos temas, que es la doctora Virginia. Yo le agradezco mucho, doctora, todos estos tips que les da a nuestros amigos, que son muy valiosos porque, como bien comentábamos, ¿no? A lo mejor las situaciones que nosotros pudiéramos tener el día a día en la parte profesional, esas asesorías que damos a los clientes, a nuestros amigos les ayudan para saber qué rumbo a lo mejor ahorita tomar. A lo mejor hay ahorita algunas personas que están en este tema todavía problemático del COVID, de lo que fue la pandemia, que perdieron sus empleos y, como usted bien comenta, se pudieron haber ido al tema de la informalidad, se pusieron a lo mejor a vender ropa, zapatos, hacen uso de las tandas para invertir a lo mejor en ciertas mercancías, pero pues están llevando esta parte administrativa y financiera pues de una forma que no es la correcta y que al final del día, a lo mejor no ahorita ni en un año, sino 2, 3 años, pues la autoridad se va a dar cuenta y con todos esos perfiles que tiene de cada contribuyente, pues va a decir, aquí hay una situación, ven y acláramelo. O sea, ahí es donde uno dice, pues sí, la autoridad se porta a lo mejor accesible a decir, sí, ven y aclárame, pero pues también es muy puntual en decir, mira, y lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Entonces hay que estar prevenidos para que cuando nos llegue esa situación, pues podamos solventarlo lo mejor posible, ¿no? Y que a lo mejor de un 100% de todo lo que la autoridad nos observe, pues un 90% lo podamos aclarar, porque si no, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos? Así es. Y que no pensemos que nunca nos va a llegar ese tipo de situaciones. Todos estamos en riesgo de caer en ese tipo de cosas derivado de todo ese cruce de información que tiene la autoridad. Siempre hemos dicho, el sistema financiero es chismosísimo con la autoridad y le pasa toda la información. Entonces, cuidadito con todo lo que hagan con el banco. Y no con eso les estamos dando el consejo de que no ocupen el banco. Es mejor ocuparlo, pero tener esa trazabilidad de ese documento. Porque si no ocupamos el banco, la autoridad va a decir, a ver, tienes todos estos bienes, no los declaraste, ¿qué pasó con esto? Es lavado de dinero. Entonces nos va a querer quitar todo. Lo que hay que hacer solamente es trabajar de manera adecuada en esa parte administrativa y pagar los impuestos que por obligación como mexicanos debemos de tener, ¿no? Esa cultura del pago del impuesto, pero de manera correcta, no pagar tampoco de más ni pagar menos. Y por eso es la importancia de tener en la parte de las empresas el control interno, también para personas físicas, algunas empresas grandes, pues el tema de control interno para poder tener esa parte administrativa bien estructurada, detallada, y que si la autoridad nos llega a tocar a la puerta, pues la mostremos y salgamos libres, ¿no? Pero hay veces que muchos empresarios dicen que tienen a lo mejor un negocio muy grande y están como persona física frente al SAT. Es que soy una empresa muy pequeña, mire, ni siquiera soy persona moral, solamente tengo 20 empleados, soy una pyme, y los ingresos son grandes, pero el empresario se cree pequeño y hace de su contabilidad, de la parte administrativa, un relajo.
Entonces, al momento de querer demostrar a la autoridad, ¿cómo lo va a hacer? O sea, no hacerse pequeñitos, sino enfrentar eso, ¿no? Todo ese trabajo que el empresario está haciendo y que está creciendo su negocio, que se vea con ese fruto a futuro de decir, pues la autoridad no me va a venir a quitar mi patrimonio, ni me va a querer venir a inmovilizar mis cuentas porque viene por ahí algún foquito rojo. O sea, que tenga esa visión el empresario de que si va creciendo, pues también la parte administrativa se tiene que robustecer, ¿no? Para poder demostrar todo eso que estamos hablando. Sí, en el caso de los empresarios, pero también hay, en este momento estaba pensando en que hay personas que no son empresarios, pero que también tienen un grave riesgo. Por ejemplo, si vamos a pensar, una persona vende su casa y el notario le dice, es que esa venta es exenta, sí, nada más que tiene que declararla. Claro. Y si no la declara, ahí lo que dice la ley es que pierde la exención. Entonces, ¿qué puede suceder? O sea, vende su casa. Cualquier departamento aquí en la Ciudad de México, pues no digamos que está por abajo del 1.5 million de pesos. O sea, así en el lugar que queramos. Entonces la ley dice que si tiene ingresos por más de 500,000 pesos totales, debe declarar, entre otros, la venta de casa-habitación. Está exento, no le van a cobrar impuesto, pero tiene que declarar. Si no lo declara, ya pierde la exención. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, pensemos que vende su departamento en 2.500.000 pesos? O sea, un departamento vende 2.500.000 pesos y ahí ha vivido 20 años. Y sí pregunta, oigan, es que voy a vender mi casa porque me voy a ir a vivir a Toluca y entonces tengo aquí un departamento, voy a vender mi departamento. ¿Causa impuesto? No, no causa impuesto porque has vivido 20 años ahí. Entonces, sí, tráeme los comprobantes. Perfecto. Pero no sabe que tiene que declararlo. Sí. Entonces, ese dinero, evidentemente, se lo depositan en su cuenta, los 2,5 millones de pesos. Y entonces él empieza, pues, con ese dinero a gastar, a lo mejor compra un terrenito por allá en Toluca o lo que sea. Y la autoridad dice, a ver, aquí hay discrepancia fiscal. ¿De dónde salió ese dinero? Y él, no, pues aquí tengo mi escritura ante notario de que yo vendí mi casa y está exento. ¿Qué crees? Ya no está exento. Porque como no lo declaraste, tienes obligación de hacerlo. Y ahora en su total. Pierdes la exención. Y ahora tienes el ingreso, sí, pues determinarás tu costo comparado de adquisición, pero si tenía 20 años, pues ¿cuánto voy a poder deducir? La parte alícuota del terreno, claro, que a lo mejor era un edificio con 90 departamentos, ¿cuánto me toca de terreno? ¿El 2%? Y eso es actualizado, bueno, pues voy a tener una super ganancia que voy a tener que pagar un impuesto que no iba a pagar. O a veces también pasa, que las herencias están exentas, sí, pero si también tengo ingresos por más de 500,000 pesos totales, incluyendo los exentos, tengo que declarar la herencia. Sí. Y muchas veces esa herencia, dicen, pues sí, falleció mi papá. Y pues la casa, yo soy el hijo único y pues bueno, papá me dejó que todo era para mí. Y la casa, pues hago un avalúo y la casa vale, no sé, 3 millones de pesos. Sí, pero entonces empieza a vender, voy a vender todo esto que está dentro de la casa y también empieza a recibir dinero. Y cuando le dicen, y además vende la casa. Y cuando dicen, a ver, y tu discrepancia fiscal, es que no declaré, pero es que era la casa de mi papá. Pues tenías que haber declarado la herencia y ahí sí, ahí tiene cero costo contra todo lo que vale esa herencia. Y que puede ser, pues, cantidades bien fuertes. Sí. Y que entonces ahí ya no le aplica la exención. La herencia está exenta, pero por no haberla declarado vas a tener que pagar el impuesto sobre el total de las cantidades que heredaste. O si yo dije, sí voy a declarar que la casa vale 3 millones porque vino un perito evaluador, me hizo el avalúo y además ya quedó a mi nombre, ya me la adjudiqué, etcétera, etcétera. Sí, pero todo lo que se vendió de adentro, a lo mejor esa venta fue por 1,5 millones de pesos. ¿Sí? Y entonces dicen, ¿y eso de dónde salió? Es que es de la herencia. No. Tú declaraste que habías tenido de ingresos 3 millones de pesos de una casa. ¿Y lo demás? ¿Por qué no lo declaraste? Entonces, sí hay que, pues, poner las pilas, como dicen, ¿no? Sí, claro. Y fíjese que mucho esto se da también en las empresas familiares y más cuando, por ejemplo, tienen ventas, ¿no? Y algunas se declaran, porque así es la realidad en México con estas empresas, transferencias, todo lo que cae en sistema financiero, pues sí se declara, ¿no? Y a lo mejor alguna parte pequeña en efectivo, pero todo lo demás en efectivo, que no se paga el impuesto y que lo reparten entre los familiares. Por ejemplo, aquí los mexicanos estamos muy acostumbrados a pagar tarjetas de crédito en efectivo. El 90% de los casos que conozco, y esa es una parte que nosotros a nuestros clientes en la firma les hemos comentado
esa educación financiera que se debe tener para llegar a una parte fiscal sana, todo debe tener esa trazabilidad. Pago de tarjetas se debe de ver reflejado en tu cuenta de ingresos, por la que ya pagaste un impuesto, tuya, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus papás, de quien sea, que se tenga ese sustento, ¿no? De que ya se pagó un impuesto y que cayó en una cuenta que le llamamos fiscal, ¿no? Porque muchas personas todavía tienen la idea de cuenta fiscal y no fiscal. Entonces dicen, pues voy a depositar este efectivo que cayó de una venta a mi cuenta no fiscal. Entonces piensan que esa cuenta nunca va a pagar un impuesto y es a lo mejor que tiene más ingresos que la fiscal, ¿no? Para ellos. Y es un problema enorme. O ese efectivo que comento lo ocupan para pagar tarjetas de crédito que comentaba, del cónyuge, de los hijos, de esto, lo otro. Pagar cualquier situación que pudiera tener incidencia en educación de sus hijos, o alguna material de trabajo de la esposa, del esposo, y que por error llegan a solicitar alguna factura, porque a lo mejor en algún momento sí estuvieron inscritos en el RFC y no se tienen los cuidados adecuados, o les llegan a pedir la información y ellos la dan y sale la factura. Entonces ahí es donde pues se riega completamente esta situación, y esa cadenita que hablábamos de un error lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, por esa falta de conocimiento de que se tiene que cuidar ese ingreso, declararlo de manera correcta y dispersarlo de manera correcta. No hay nada de malo con tener un negocio que cobre transferencias efectivo y que se declare ese efectivo, o sea, se paga un impuesto, se limpia ese dinero porque fue de una operación lícita, el comercio, y llevarlo a las necesidades, cubrir las necesidades de nuestros familiares, ¿no? Pero llevándolo de una manera correcta, no escondiendo el ingreso y subsanando cubriendo las necesidades de nuestros familiares de manera errónea, porque estamos nosotros en la mira y ahora también los estamos poniendo ellos en riesgo, ¿no? Y es donde hablamos de ese riesgo que hay que analizar en cualquier operación que nosotros hagamos, tener ese análisis de que pues la autoridad ahorita ya se está dando cuenta de todo. Entonces, si nuestro hijo a lo mejor, y ya está mayor de edad, que ahora ya nos dicen, mayores de edad deben de contar con RFC, y no mayor de edad porque tenga 18 años cumplidos y apenas este año los haya cumplido, sino mayor de edad que ahorita a lo mejor ya tenga, no sé, 30, 35, 40, 60 años, debe de contar con el RFC. Por eso la autoridad está aplicando este tipo de situaciones en las que ya deben de contar con RFC para captar un poco más toda la información que pues los contribuyentes tienen derivado de este tipo de operaciones, ¿no? Como que tenerlos ya más cautivos y con más información en sus perfiles de contribuyentes y poder llevar a cabo estos actos de fiscalización y ya tener más certeza, ¿no? De si yo te voy a requerir algo, ya tengo este sustento, ¿no? Sí, aun cuando en mi opinión no hubiera sido necesario que dijeran que los mayores de edad tienen que inscribirse al RFC, porque no por inscribirse son contribuyentes. Claro. O sea, hay muchas personas que tienen el hijo de 30 o el nene de 35 que no ha trabajado nunca en su vida, ni trabajará, pero que pues igual y dicen, tienes que inscribirte al RFC. ¿Y de qué sirve que se inscriba? Él no es contribuyente. Entonces, el registro es Registro Federal de Contribuyentes, claro, que contribuyen. Y si la persona tiene una cuenta en el banco de lo que sea, los bancos desde hace varios años están obligados a capturar la información del cuentaviente, pedirle identificación, CURP, o sea, toda la información, y si no tiene RFC, generarla el banco. Sí, entonces ahí pues realmente es una disposición, en mi opinión, ociosa el que se haya obligado a todos los mayores de edad a tener un RFC, porque en principio si son cuentavientes del sistema financiero, ya el sistema financiero se encarga de ello. Sí. Y si nunca van a ser contribuyentes, pues nomás están ocupando un lugar que un lugar que no tiene ningún sentido. Pero bueno,
Eso es independiente. Entonces, pero sí, o sea, cada vez la autoridad pues está tratando de llegar más al fondo para determinar si hay operaciones que no se realizaron, si hay omisión. Incluso, bueno, pues se han incrementado los supuestos de defraudación fiscal en el Código Fiscal de la Federación. Sí. Al decir defraudación fiscal, pues evidentemente se sanciona con prisión, pero la autoridad pues no le va a interesar meter a todo el mundo a la cárcel. O sea, lo que le va a interesar es resarcir el daño ocasionado al fisco federal y, bueno, pues cobrar lo que corresponda, hacer convenios para que paguen los impuestos que correspondan. Pero también hoy por hoy, pues el impuesto es una cosa, pero además ya la multa, la actualización, los recargos, o sea, todo eso, más el daño psicológico que hace el que se sienta que está en riesgo de incluso ir a la cárcel, pues ese es gravísimo, ¿no? El estrés, ¿no? Así es, así es. Sí, digo, y también pues esto trae un daño económico porque los abogados penalistas son caros. Entonces la autoridad de cómo todos los abogados hablábamos, ya no necesitas un contador, ¿no? Necesitas contador, fiscalista, abogado en todas las áreas para poder salir bien librado porque no, o sea, cualquier operación debe de ser analizada y llevada a cabo y para efectos fiscales de la mejor manera, no nada más como la autoridad dice, ay, pues nada más con el CFDI, ¿no? Y yo aquí te calculo tus impuestos, como que lo están llevando de una manera equivocada. Entonces aquí es la intención de comentarles que pues todo esto debe de llevar su soporte documental, como la operación que sea, por pequeña que sea, siempre tener ese documento y darle ese análisis a la operación de los efectos que pudiera conllevar, ¿no? Y más que pues en la parte fiscal, como comentábamos hace rato, estamos súper nerviosos de que nos llegue una invitación del SAT. ¿Invitación de qué? No queremos abrir buzón tributario, decimos, no, si no lo abro, no pasa nada, ¿no? No me voy a notificar y no va a pasar nada. No, debemos estar muy al pendientes y si la autoridad nos llega a requerir algo, ponernos a trabajar lo más rápido posible para poder subsanar cualquier irregularidad, ¿no? Esa oportunidad que tenemos, pues aprovecharla en lo más que se pueda. Así es. Tenemos ya algunas preguntas, doctora. Muy bien. Chicos de producción, esa es la primera, de Juan Arturo Guzmán. Erika Mejía Ambris, muchas gracias por acompañarnos. ¿Esos contratos deben ser notariales? Aquí depende de cada entidad federativa. Aquí en la Ciudad de México, pues por 5 pesos, es un absurdo, pero deben de llevarse ante fedatario. Pero hay diferentes entidades del país donde dicen, en función a veces, dicen por ejemplo algunos, si el importe fue de tantos salarios mínimos, que recordemos que de acuerdo a la reforma de la Constitución en enero de 2016, ya cuando diga salarios mínimos debe entenderse que son unidades de medidas de actualización, o sea, las famosas UMAS. Entonces, algunas legislaciones dicen, si excede tantos salarios mínimos, entenderíamos, si excede tantas sumas, tienes que establecer el contrato por escrito, y en algunos casos, si excede tanto, entonces tienes que llevarlo con fedatario público. Entonces, va a depender de la entidad federativa donde nos estemos, donde nos aplique. Perfecto, muchas gracias. También Juan Arturo Guzmán Otero, muchas gracias por acompañarnos. Preguntas, ¿discrepancia fiscal igual a pérdida fiscal? No, al contrario. O sea, discrepancia fiscal es igual a ganancia fiscal, podríamos decir. O sea, dice, algo que también es importante, dice, ¿cuánto declaraste? Pues declaró que ganó 200,000 pesos. ¿Y cuánto erogaste? Pues erogaste, pero erogación es porque gasté. O sea, erogación es que yo haya depositado tal vez en mi cuenta, tal vez tengo una cuenta de inversión, más los gastos que sí hice, que las tarjetas, etcétera. Y a lo mejor yo declaré 200,000 pesos de ingresos y gasté 500. O sea, ahí tengo una discrepancia de 300. Esos 300,000 no necesariamente los tengo que tener en la cuenta. Puede ser que de esos 300 tenga 250,000 en una cuenta de inversión y 50,000 que me dijeron, pagaste este club deportivo, pagaste esto, pagaste el otro. Entonces tienes una discrepancia fiscal. Entonces aquí lo que entiende la autoridad es que yo gane más de lo que declaré. Claro. Pero también hay algo muy importante. Los trabajadores, hay muchos trabajadores que no presentan declaración porque no están obligados a presentar declaración anual. Pero ahí se toma lo que el patrón reportó. Entonces el patrón reportó que le pagó al trabajador
180,000 pesos en el año, y el trabajador erogó, y al decir erogó no es necesariamente que gastó, sino que también abrió cuentas, compró un vehículo, pagó predial, pagó luz, etcétera. Tuvo erogaciones pues por 400,000 pesos. Dice, a ver, ¿de dónde sacaste 400,000 pesos para hacer todo esto si tu patrón declaró que te pagó 180,000? Entonces también hay una discrepancia fiscal. Los 120, ¿de dónde salieron? Claro. También nos pregunta Juan Arturo, ¿por qué no hay discrepancia fiscal en personas morales? Bueno, porque las personas morales se supone que son transparentes, que realmente quien va a tener en su bolsa, porque a veces dicen, las empresas son pobres y los empresarios ricos. O sea, entonces, bueno, o la empresa es rica y los empresarios pobres, bueno, pues ahí tienen todo el dinero en la empresa. Pero ¿por qué no hay discrepancia fiscal en personas morales? Porque para ellas hay otros sistemas de fiscalización. Entonces, al final de cuentas, en la persona moral siempre, al final de todas las holdings y todo lo que haya, hay personas físicas. Sí. O sea, aún las empresas que tengan la empresa, de la holding, de la controladora, y al final hasta arriba, a pesar que hay otras empresas poseedoras de las acciones o las partes sociales, hay personas físicas. Y esas personas físicas, pues son en las que se denota la riqueza. O sea, a veces decía una persona en un estado del norte del país, decía, es que pues sí me llegó la autoridad fiscal y pues yo cometí el error de que yo declaraba que me pagaban en mi propia empresa, o sea, como socio, le pagaban supuestamente honorarios de consejo por 10,000 pesos mensuales. Pero ahí viene el mejor fraccionamiento de la ciudad. Estaba en el club fulanito de tal, que era el mejor club de la ciudad. Tenía 2, 3 empleados del hogar y además siempre salía a comer a los mejores restaurantes. Evidentemente era un personaje conocido, y cuando de repente se les ocurrió decir, ¿cuánto gana? ¿Cómo que gana 10,000 pesos mensuales? ¿Y de dónde saca para todo esto? Entonces, pues la empresa a lo mejor paga cosas que no son deducibles para la empresa, y entonces vamos a hacer una revisión de la empresa. Claro. Pero a lo mejor, ¿qué pasó en ese caso? Pues tenía ingresos omitidos de la empresa, y esos ingresos omitidos de la empresa pues iban a su bolsa, y con eso pagaba el club campestre y el que sé. Claro. Entonces, pues, evidentemente, a la empresa, pues sí, la empresa también tiene ahora, con todas las disposiciones legales que se han mejorado o que se han mejorado por parte de la autoridad, pues también tiene sus sanciones, ¿no? Sí. Pero la persona física, pues es la que sí teme por su seguridad patrimonial y de libertad. Sí, claro que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? No se declara todo, alguna parte va para la cuenta fiscal y la otra la no fiscal. Así es. Josefina González Gándara, ¿todos los contratos se tienen que pasar por el notario? No. Bueno, sí. Este ya la Fue habíamos. la misma. Ya la habíamos, sí. Nay Sandoval, buenas tardes. ¿Qué pasa con los ingresos que se obtienen por becas o grado SNI del CONACYT? Estos son ingresos exentos y no emiten comprobante por tal pago. Sí, no se emiten, y dice que cómo se puede declarar para no caer en discrepancia fiscal, me imagino. Bueno, lo que pasa es que ciertos estímulos que se dan a las personas físicas no se declaran. Este es un estímulo que se da por parte del Estado, entonces ahí no hay ingreso. Porque para las personas físicas, así brevemente les comento, que los ingresos se dividen básicamente en ingresos gravables, que a su vez se clasifican en acumulables y no acumulables, ingresos exentos que no pagan impuesto, ingresos no objeto, es decir, esos estímulos, esos apoyos que da el gobierno por las becas de CONACYT o por alguna situación de que hubo una contingencia y les dieron un apoyo, etcétera, eso no es ingreso para la persona física. Perfecto. Muchas gracias, doctora. También Margarita Aguilar pregunta, un familiar está pagando modalidad 40, su hijo le da dinero y se deposita en efectivo, ¿debe declararse ese ingreso? No, la cantidad que el hijo le da al padre no es ingreso no es ingreso acumulable, porque primero podría ser donativo, que esté exento, pero ahí hay que ver lo de los contratos, o puede ser alimentos. O sea, como dice el Código Civil, las personas que en su momento tuvieron la obligación de proporcionar alimentos tienen también el derecho de reclamarlos. Entonces, cuando un niño es pequeño, ¿quiénes son los que tienen la obligación de darles alimentos? Los padres. Y también entre cónyuges te tienen que dar mutuamente alimentos. Claro. Y cuando los padres son grandes, los hijos tienen la obligación, en caso de que
padre no pueda sostenerse por sí mismo o lo que tiene no le alcance, el hijo tiene la obligación también de darle las cantidades suficientes para sus alimentos. Claro. Y los alimentos en términos de Código Civil comprenden la alimentación, la habitación, vestido, asistencia médica, dependiendo de la entidad federativa, en algunos casos incluso recreación y demás cosas, ¿no? Entonces, también se puede decir, a la hora de hacerle la transferencia el hijo al papá, le puede poner ahí alimentos. Traspaso a mi papá para alimentos. Entonces, sus alimentos. Entonces, el alimento que es, pues está pagando su modalidad 40, quiere decir que está pagando su seguridad social, su asistencia médica. Bueno, no su asistencia médica en este momento, sino para el futuro. Claro. Pero ahí nada más hay que soportarlo adecuadamente, que de preferencia no se le dé en efectivo, sino que se haga una transferencia y ahí pague el papá. Claro, que era lo que hablábamos, la trazabilidad, ¿no? Sí. Que será de dónde salió el dinero. Sí, o a veces incluso hay personas que si ya sé que mi papá va a pagar X cantidad mensual, vamos a pensar, 6,500 pesos mensuales de seguro social, o 5,000 o lo que sea. Entonces, ya sé que en el año le voy a dar 60,000 pesos. Pues entonces, desde el principio hago un contrato de donación por 60,000 pesos, que le voy a dar 60,000 pesos en el año, y entonces ya se hace el contrato, y se lo voy a suministrar mes a mes a mes, y ya, o sea, con eso ya cumplí. Y no estar contrato cada mes, o sea... No, pues de preferencia, si ya sé que le voy a dar esa cantidad, porque también hay hijos que son muy buenos hijos, como la mayoría que somos hijos mexicanos, ¿verdad? O que fuimos hijos mexicanos, y entonces dicen, pues le voy a dar a mi mamá, a mi papá, X cantidad mensual. Bueno, pues entonces, y a lo mejor ese papá o esa mamá, pues si tienen algunos recursos, tal vez tienen una pensión, pero dicen, bueno, yo le voy a completar para que tenga su gasto del dentista, su gasto del médico, sus medicinas. Muy bien, entonces pueden hacer un contrato iniciando cada año de que te voy a donar, si ya sé que le voy a dar 2,000 pesos mensuales, pues entonces en total te voy a donar 24,000 pesos anuales. Entonces ya hago el contrato. El problema es lo del fedatario público, pero puede buscarse tal vez, dependiendo del estado, pues a lo mejor, o dependiendo de la comunidad, ir con el comisario de ejidal para que me dé fe, o ir con el presidente municipal bien. O alguna cosa, porque pues ya ahí podemos decir, es fecha cierta y tiene fe pública, ¿no? Claro. Porque es un funcionario público, se supone. Sí, un tip muy valioso que también nuestros amigos esperan escuchar de usted, doctora. Muchas gracias. Michael Barrow, ¿algún libro de compliance de todo lo que se ha platicado? Muchas gracias por sus conocimientos, por compartir. Contadora Virginia Ríos, saludos desde Chihuahua. Gracias, Michael. Pues bueno, así algún libro que tenga todo esto, pues no lo podría yo recomendar en este momento, o sea, no se me viene a la mente, pero sí en estos últimos meses se han estado manejando muchas publicaciones nuevas, no nada más en libros, sino en revistas, en artículos, porque ahorita justamente está de moda el tema del compliance, está justamente de moda ese tema. Y para personas morales, por supuesto, pero también para las personas físicas, como usted lo decía, los empresarios, y no nada más empresarios, o sea, cualquier persona que tiene que tener un control sobre sus finanzas personales, pues le conviene conocer un poquito más del compliance. Sí, claro, yo creo que a lo mejor un tip sería bueno conocer el compliance en la parte íntegra, empezando desde las finanzas personales, que bien es cierto, las finanzas personales empiezan por uno mismo, pero también las finanzas personales hacia la empresa, porque también las personales pudieran dañar a las empresas, ¿no? Hacer ese tipo de enjuagues de que esto sí entra, esto no, la empresa me da tanto, me presta tanto, y yo le deposito tanto y luego me reembolsa tanto. Entonces ahí es un caos. Eso también es un problema porque en el caso de las empresas que se vinculan con los socios o accionistas, ahí el artículo 140 de la Ley del Impuesto de la Renta señala que se van a considerar dividendos todos los préstamos que se les hagan a los socios o accionistas, salvo que cumplan 3 requisitos, que no es uno de los 3, sino que son los 3 conjuntamente, que es que sean consecuencia normal de las operaciones de la sociedad. Claro. O sea, ¿qué sociedad tiene como consecuencia normal prestarles a sus socios? Bueno, a lo mejor una mutualista, tal vez el sistema financiero, pues su giro es prestar, pero si tengo una fábrica de cerámica, consecuencia normal de la operación no es prestarles a los socios. Claro. Entonces muchas veces dicen que pague la tarjeta a la empresa, mi tarjeta que la pague, y al fin que dentro de 15 días le pago yo a la empresa.
ahí la ley no dice que si te prestaron 15 días, pues ya con eso ya no hay dividendo. O sea, con que haya salido el dinero para el socio, sí, ya hay dividendo. Entonces, primer requisito, que sea en consecuencia normal de la operación de la sociedad, que normalmente no se va a cumplir. Segundo requisito, que el plazo sea pactado a menos de un año. Y tercer requisito, que la tasa de interés que se cobra sea por lo menos la que establece la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales, por lo menos. Entonces, podrá establecerse una tasa, podrá decirse que el plazo es a menos de un año o a un año, pero no son consecuencia normal de las operaciones de la sociedad y por lo tanto ahí ya hay dividendo. Sí. Y hay un dividendo que, si la empresa no tiene sus cuentas, estas utilidad fiscal neta y demás, pues va a tener que pagar un impuesto de la renta. Claro. Entonces ahí está perjudicándose a la empresa. Y cuando el empresario también le hace aportaciones a la empresa, porque hay empresas que dicen, bueno, yo tengo dinero porque pues, yo heredé una cuentota en el banco de $10 millones y pues con eso, y en su momento le declaré como era una herencia exenta, entonces con eso voy a ir suministrando el dinero a la empresa. Sí, pero entonces también la ley dice, si le aportas a la empresa, dice, pero no lo va a aportar como capital, sino como futuros aumentos de capital, aportaciones para futuros aumentos de capital. Eso es un pasivo que va a generar un componente inflacionario, que va a generar un ajuste por inflación, que va a ser un ajuste por inflación acumulable. Entonces, claro, todo esto tiene repercusiones, o sea, ya sea como persona física sola o bien como persona física miembro de una sociedad. Sí. Ahora, si soy de una persona moral de las no lucrativas, pues igual ahí dice, se considera remanente distribuible, aun cuando no sea distribuido a los socios accionistas, los préstamos no nada más a los socios integrantes, cónyuges, ascendientes o descendientes, claro, de dichos socios o integrantes. Entonces, pues, le prestaron a la esposa del socio. ¿Qué crees? Que vas a tener que pagar el 35% del impuesto. Sí, y es muy común. Y no dice, siempre y cuando no lo haya devuelto, porque dicen, es que ya lo devolvió. La ley no dice que siempre y cuando lo devuelva. Por el solo hecho de prestarle, pues me voy a defender. Bueno, tendrás que gastar en abogado y a ver si lo ganas. Sí, y muchos se van con esa idea, ¿no? Ya después me arreglo yo con la autoridad, pero no está tan fácil. No. Por eso siempre hablamos de ese análisis a cada operación que se lleva a cabo a la empresa para poder tener un buen término en la materia fiscal con la autoridad. Así es. Norma Granados. Si se hereda una casa o varias, ¿en qué momento se deben de declarar? Muy interesante la pregunta, porque no es el momento que falleció la persona, ¿no? O sea, ni tampoco en el momento que yo acepté el cargo de albacea o de heredero, sino en el momento que se adjudica. Porque entonces cuando yo acepto la herencia, pues a lo mejor ni siquiera sé de cuánto es. En el momento que ya se adjudica, dicen, muy bien, ya la casa vale tanto, las otras casas valen tanto, el terreno vale tanto, hay una camioneta ahí que vale tanto, hay unas joyas que valen tanto, o sea, ya. Entonces, en el momento que se adjudica, puede ser que, por ejemplo, la persona hubiera fallecido en 2022, pero se adjudicó la herencia hasta 2023. Y a lo mejor no toda, porque a veces esa persona tenía a lo mejor una cuenta en el extranjero, y esa cuenta en el extranjero se lleva hasta 2024 de que realmente se le entregue los fondos de esa cuenta a la persona. Entonces, puede ser que de una herencia se declare en varios ejercicios, porque hasta el momento que vaya adjudicándose esos bienes, tendrá que declararlo. Perfecto. Sí, muchas gracias, doctora. También Olivia Vicón Vázquez. Buenas tardes. Un cliente recibe depósitos de su hermana, ya que ésta no sale de casa. Él se encarga de llevarle el efectivo a ella. ¿Él tiene que declarar ese ingreso? No, pero tendrían que hacer un contrato entre la hermana y él. ¿Por qué? Porque recibe depósitos de su hermana. No son depósitos que la hermana le envía, sino que son depósitos que le dan a su hermana, o sea, son depósitos que son ingresos de la hermana. Entonces, pensemos que esos ingresos, vamos a suponer que esos ingresos, voy a poner un supuesto porque no dice de qué es, vamos a pensar que la hermana es divorciada, vamos a suponer, y que tenía y que el ex esposo le deposita su pensión alimenticia. Pero como ella no sale ni tiene cuenta, entonces se lo deposita a la cuenta de él y así quedaron, así pactaron. Entonces, tiene que haber un contrato entre la hermana y entre esta persona para decir que va a administrar sus recursos, ¿de acuerdo? Claro. Perfecto, sí. Sí, muchas gracias, doctora. Juan Ríos, contador Juan Ríos, muchos saludos, siempre es nuestro seguidor aquí en CADEFI. Muchas gracias, contadora Rocío, como siempre, temas muy interesantes e invitados de lujo. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, contador Juan Carlos.
Beto Gasper, buena tarde. Si una persona física está por salarios y tiene su ahorro, inicia actividad profesional y con el ahorro compra una computadora, carro para su actividad empresarial, ¿se considera como deducción para la actividad o cómo sería el tratamiento? Bueno, yo le recomendaría que se dé de alta como actividad profesional antes de que compre la computadora y antes de que compre el auto. Entonces ya se da de alta como que va a tener actividad profesional y entonces ya puede comprar su auto y lo va a pedir su comprobante con el IVA separado, etcétera, etcétera, y va a poderlo empezar a deducir para efectos de su actividad profesional. Y el IVA que le trasladaron por la compra de ese automóvil ya lo va a tener, si ese mes no tuvo ingresos, ya lo va a tener como IVA a favor para poderlo acreditar posteriormente. Entonces esa es la recomendación. Y sí, también la computadora, que es un activo fijo igual que el automóvil, poder empezar a deducir en cuanto empiece a tener ingresos de la actividad empresarial, porque a veces primero compran las cosas y después 3 meses después se dan de alta. Sí. Entonces ahí pues ya no pueden ni acreditar el IVA ni nada, claro, de nada, ¿no? Así sí, es. Todo debe de ser en su momento. Así es. Sí, Ángel Milán. Buenas tardes. ¿Qué pasa si yo le deposito a mi hijo 1,000 pesos cada semana para sus gastos escolares? Este dinero lo doy de mi sueldo que percibo. Ahí en el caso de que son 1,000 pesos semanales, son 52,000 pesos al año. O sea, puede ser que yo haga un contrato de donación o bien puede ser que sea para sus alimentos, porque ¿para qué le deposito 1,000 pesos a la semana? Para que compre su lunch, porque además pues, depende de la escuela en que esté, pero a veces con 1,000 pesos a la semana apenas te alcanza para comprarse su desayuno o su comidita todos los días. Y pues entonces ahí alimentos, o sea, a la hora de transferirle a su cuenta, ponerle alimentos, claro, 1,000 pesos. Y a lo mejor hacer un contratito o una especie de carta que le diga, hijo, este año te voy a depositar 1,000 pesos semanales para tus alimentos. Y con eso pues ya tengo mi soporte. Claro, y de preferencia hacerlo por sistema financiero, que el trabajador no saque el dinero, que no lo deposite en efectivo, que desde la misma cuenta donde recibe el dinero por su sueldo, lo transfiera a su hijo y que le ponga el concepto tal cual comentamos. Sí, porque si lo deposita en efectivo, pues ya no le puede poner ahí alimentos, ¿no? Ya sí, en efectivo y ya. Claro. Sí, Carmen Martínez Rodríguez. Buenas tardes. Buen tema. Me surge una duda. El año pasado un cliente compró un terreno de contado bajo un contrato de compraventa y este año 2022 quedó registrado en el registro público de la propiedad mediante un juicio de usucapio. ¿Cómo se debe de solventar las obligaciones? Bueno, ahí compró, entonces no vendió, entonces no tiene que declarar la compra, pero sí ya tiene los documentos que acreditan su propiedad. Entonces, cuando él venda, en su caso, va a tomar ya ese costo del terreno que compró, lo va a tomar como costo de adquisición. O sea, en el momento de comprar no tiene ninguna obligación. Claro, si ese terreno, vamos a pensar que el terreno le costó 800,000 pesos. Puede decir la autoridad, porque el notario registra precisamente y se encarga del registro público de la propiedad y demás, registra que el terreno se compró en 800,000 pesos. La autoridad puede decir, a ver, voy a ver a Juan Pérez, a ver dónde sacó los 800,000 pesos para comprar el terreno. O sea, no es que tenga que declarar una venta porque no hizo una venta, no tuvo un ingreso, pero puede ser que le genere una discrepancia fiscal. Claro. Muy bien, le costó 800,000 pesos, vamos a investigar. Y entonces dicen, a ver, Juan Pérez, ¿de dónde sacaste los 800,000 pesos para comprar ese terreno? Si tú ganas, vamos a pensar, 150,000 pesos en el año. Entonces él tendría que decir, es que mira, aquí tengo mis ahorros que he hecho desde hace 17 años y pues justamente quería comprar un terreno, aquí están mis estados de cuenta, donde vienen que yo ahorré. Y esos ahorros que hice pues fueron de mi sueldo y pues que sí hay personas que tienen su ahorro y perfecto, palomita, ¿no? Ya quedó solventado. Sí, es donde comentamos otra vez de manera reiterada, la autoridad busca esa trazabilidad, ¿no? A ver, demuéstrame el origen de este recurso. Si el origen es lícito, ya con eso la llevamos de gane. Exactamente. Pedro Chava, saludos, excelente tema, muchas gracias, contador. Pregunta, ¿la recuperación de una póliza de seguro por siniestro de auto se tiene que declarar y cómo con el fin de evitar la discrepancia fiscal? Bueno, aquí tenemos en el artículo 93 la fracción 21 que nos señala que cuando las aseguradoras le pagan al asegurado o a los beneficiarios las cantidades por los riesgos amparados, entonces son ingresos exentos. En principio no lo tendría que declarar, pero nos dice esa misma fracción que no aplica la exención cuando se trata de bienes de activo fijo.
¿Cuándo va a ser activo fijo? Es activo fijo cuando la persona física tiene actividad empresarial o actividad profesional y esos bienes están afectos a su actividad profesional o empresarial. Por ejemplo, si el automóvil lo tenía una servidora, que soy Virginia Ríos, y yo tengo actividad profesional y tuvo el siniestro en mi automóvil y yo lo estaba deduciendo para efectos fiscales y la aseguradora me paga, pues entonces sí, para mí tengo algo que declarar. Claro, hay algunas disposiciones que dice que si yo invierto otra vez, etcétera, no tengo que acumular, bla, bla, bla. No, pero si, por ejemplo, es un asalariado que tuvo un siniestro en su auto o es un arrendador que tuvo un siniestro en su auto, como no lo deduce para efectos fiscales, no forma parte de su activo fijo. Claro. Y entonces sería una exención, estaría exento. Claro, sí, muchas gracias, doctora. Nos mandan saludos desde Oaxaca. Ah, muy bien. Jesús Fernando, interesante temática. Muy bien. Muchas gracias. Eric Vera Mendoza. Si obtuve ingresos en el extranjero y lo deposité a mi cuenta de beca estudiantil, ¿cómo lo declaro? Soy estudiante que trabajé en pandemia por baja escolar. Que era lo que hablábamos de la pandemia, nos trajo muchas cosas. Sí, así es. Bueno, aquí en el caso de los ingresos en el extranjero, pues depende de por qué actividad lo tuvo. Sí. A lo mejor en el extranjero, vamos a suponer, trabajó como empleado e incluso pagó el impuesto de la renta tal vez en el extranjero. Y entonces ahí en México, pues tendría la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el extranjero. Pero es todo un procedimiento, o sea, ahí marca la ley del impuesto de la renta la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el extranjero, pero depende del capítulo donde los obtuvo. Si fue, a lo mejor vamos a pensar que trabajó en el extranjero, pero como ilegal, pues entonces ahí no tiene forma de que, pues pagué el impuesto ni nada, entonces, pero sí va a tener posibilidad de una discrepancia fiscal. Entonces ahí, pues tal vez la sugerencia sería, bueno, ¿qué hizo? Vamos a pensar en el extranjero, vamos a pensar que se hubiera ido a Los Ángeles, ¿no? Y que hubiera estado haciendo pues algunos trabajos de plomería o de limpieza de ventanas o en un restaurante como mesero. Entonces a lo mejor dice, bueno, pues me voy a dar de alta aquí con el régimen de confianza. O sea, me voy a dar de alta con el régimen de confianza, pues bueno, sí, pero tuve esos ingresos del extranjero y pues entonces no voy a acreditar ningún impuesto porque no lo pagué, pero lo declaro. Sí, claro. ¿Para qué? Y pues sí, ¿cuáles fueron mis actividades? Pues fui artista o fui plomero o hice limpieza de ventanas o servicio digamos, en un restaurante. Entonces, bueno, pues me puedo dar de alta como ahorita que está el régimen de confianza, como régimen de confianza, entonces declarar para que no quede volando esa discrepancia fiscal. Sí, claro. Al final del día, cuidar ese tema. O sea, que el ingreso que tengamos pague el impuesto, ¿no? Que es lo que la autoridad requiere y nosotros como mexicanos debemos de contribuir al pago de los impuestos por un ingreso que hayamos recibido, que tenga que ver con alguna actividad empresarial, profesional, tema comercio, pues se tiene que pagar un impuesto, ¿no? Y en el caso de los ingresos provenientes del extranjero, ahí lo que dice la ley del impuesto de la renta es que esos ingresos no se toman para pagos provisionales, todavía mejor, porque entonces este ingreso solamente lo declara en la declaración anual y tiene justificación de que esos ingresos, pues tal vez, o sea, me imagino, ¿no? Que desde Estados Unidos o desde el país que haya sido los depositó en su cuenta y ahí hubo una transferencia o algo para justificar que vienen del extranjero y que solamente los está declarando en su declaración anual. Claro, sí. Y fíjese, doctora, muchas gracias por la respuesta. Ahorita viendo la pregunta de Eric Vera, un caso súper común, la verdad. Dice, si obtuve ingresos en el extranjero y lo deposité a mi cuenta, no. De beca estudiantil, sí. No, ese ya lo habíamos leído. Sí. De Jack Díaz, el que sigue. El que sí, sí. Ya. Es la última. Sí. Sí, Jack Díaz Cardi. Si a un trabajador que maneja caja chica de la empresa le depositan esta en el mismo banco, acumula el ingreso si es la caja chica de la empresa. Bueno, si él maneja la caja chica, pero lo depositan a su cuenta personal, pues ahí sí hay que tener cuidado. Tendría que hacerse también un mandato por parte de la empresa para decirle, oye, mira, te vamos a depositar este dinero de caja chica que tú lo vas a administrar, y a lo mejor él dice, sí, pero por seguridad quiero tenerlo en mi cuenta para de ahí disponer, pero tiene que haber un contrato donde la empresa le diga. O también suele suceder de que la persona, el empleado, hace pagos con su tarjeta
de gastos de la empresa y luego la empresa se lo reembolsa y se lo puso en su... Bueno, ahí tiene que tener el amarre. Esto lo gasté por parte de la empresa me reembolsó este importe. Porque también puede ser que diga, es que tuve que ir al viaje fulano de tal y tuve que pagar el boleto de avión tal porque se me canceló el otro vuelo y tuve que pagar esto. Y eso se lo va a reembolsar el patrón. Pero es un reembolso, ¿no? Y pagué a lo mejor lo de 3, 4 personas que iban también y pues lo tuve que pagar. Entonces el reembolso pues va a estar amarrado con esas erogaciones. Claro, sí, y fíjese mucho ese tipo de movimientos que hacen en las empresas grandes. Nos ha tocado con clientes restauranteros donde luego identificamos gastos que hacen y es, no sé, una transferencia a una persona física, nombre X, no tiene nada que ver con un, no sé, podríamos llamarle alguna empresa que abastece de gas al restaurante, nombre de persona moral, ¿no? Muy conocida. Se hace el pago al que surte el gas, al que carga el gas, y a su vez le hace la transferencia, el pago a la empresa que surte el gas, ¿no? Entonces, es lo que luego comentamos, es que no se debe de hacer eso, ocupar las cuentas bancarias de los empleados de estas empresas, pues es algo caótico, y no nada más es de esas, también de refresqueras, de cerveceras. El tema restaurante, ¿no? Los pagos que luego van haciendo porque les urge, que porque a lo mejor no se dio de alta la cuenta bancaria y se tuvo que hacer un pago rápido a la persona que carga o la que abastece cierto producto o servicio. Es un caos, porque luego pues se ponen también en riesgo las cuentas de los... o el tema de pago del impuesto de la persona que trabaja para esa empresa. Sí, ¿no? O el caso muy común de los empleados de la construcción, donde al ingeniero o al residente se le deposita a su cuenta porque la obra está en la sierra de Oaxaca, hablando de que pues, es ese hermosísimo estado que es Oaxaca y que tiene unas sierras hermosas, pero pues allí dicen, no hay banco. Entonces se lo depositan al residente para que él vaya a la población más cercana donde hay bancos, saque el dinero y les pague a los peones y a los albañiles. Pero pues también tendría que haber un soporte para decir, bueno, no es dinero que él esté ganando, él está administrando porque es el residente y entonces está una cuenta a su nombre, porque de otra forma a veces dicen, pues habrá una cuenta de la empresa allá en ese, pues es que la empresa tiene el banco tal y en esa comunidad solamente hay el banco, vamos a pensar, el Banco del Bienestar es el único banco que hay, y pues la empresa no abrió una cuenta en el Banco del Bienestar, entonces por eso es que se le puso a la cuenta del trabajador, y bueno, todo eso hay que soportarlo. Sí, claro, igual también, muchos casos que se han dado por también pago de viáticos, que les hacen los depósitos, y luego muchos de ellos tampoco se preocupan por buscar el comprobante, y tampoco la empresa luego dice, voy a llevarlo a esta cuenta, ¿no? Que no tiene nada que ver, y ahí tienen un relajo hasta en las cuentas de contables, y el relajo también para el empleado que recibe estos transferencias, estos ingresos, y un descontrol total que al final del día pues la autoridad sí se da cuenta, ¿no? En todo lo que se le reporta en las declaraciones. También César, igual, otro asunto que se da mucho. Buena tarde, gracias por compartir sus conocimientos. Soy empleado de una empresa, pero una parte me la pagan por nómina y la otra parte en efectivo. Por fuera, ¿qué obligación tengo ante el SAT? Eso también se da muchísimo. Pues se da muchísimo, y se da muchísimo en empresas que tienen ingresos de público en general. Sí. Por ejemplo, vamos a pensar un restaurante, entonces donde mucho dinero, pues a lo mejor una taquería, entonces parte del dinero se cobra en efectivo, entonces, pues lo voy a dar de alta con menos salario y lo demás se lo pago en efectivo. Pues ahí el trabajador tiene un riesgo de discrepancia fiscal, claro. Porque si, por ejemplo, dicen, vas a ganar 6,000 pesos por nómina y te voy a pagar otros 6 en efectivo, pero él tiene erogaciones por 12, porque es lo que gana 12 o gana 10, entonces, en realidad su efectivo son 10,800 y él gasta eso, pues entonces le puede decir el SAT, oye, ¿de dónde estás sacando para tener esa erogación? Pues es que el patrón me pagó, y bueno, pues ahí va también el patrón a tener problemas, porque eso, pues evidentemente es un ingreso omitido del trabajador,
pero el patrón es digamos, es el responsable solidario. Claro. Y el patrón además está incurriendo en una falta porque lo tendría que tener dado de alta con su salario real y tendría que pagarle lo que corresponde con el salario real y pagar las prestaciones de seguridad social, impuesto sobre nóminas y todo, y el impuesto de la renta descontarle el que debería hacer. Entonces ahí es también se va. Problema para el trabajador, pero también puede llegar el problema al patrón. Claro, es un riesgo compartido. Así es. Sí, doctora, muchísimas gracias por aclarar todas las dudas a nuestros amigos, a nuestros seguidores aquí en Filosofía Empresarial. ¿Qué tips les pudiera dar así en manera general a nuestros amigos para poder evitar cualquier situación de riesgo en temas de discrepancia fiscal? Pues que todo lo que se haga, o sea, todo lo que se haga, por ejemplo, como algunos de las preguntas que también están ahí dicen, si compro cosas para un tercero, para mi hermano, para mi cuñada, entonces eso pues hacer un documento, o sea, un documento donde digamos, le estoy haciendo un préstamo y me lo va a estar pagando, y ese préstamo pues es porque yo le estoy comprando un bien, o sea, le voy a estar dando un préstamo en bienes, pero él me lo va a pagar, lo va a depositar en tal tarjeta. Entonces, hacer la documentación soporte, o sea, tener mucho cuidado con la documentación soporte, hacer una conciliación siempre de los estados de cuenta bancarios, hacer una conciliación también de las tarjetas de crédito, pero también las tarjetas departamentales, también de los consumos que estamos teniendo de teléfono celular, etcétera. En una ocasión supe de un caso de una persona física que tenía una pequeña fábrica de muñequitos, que empezó haciendo muñecos, digamos, con su máquina de coser, y luego pues le quedaban muy bonitos, y después empezó una vecina a ayudarle, y después ya al rato tenía 15 empleadas en su casa. Y pues lógicamente que esas muñequitas las vendían en el mercado, y bueno, pues les estaba yendo bien. ¿Cómo detectaron esa actividad que ellas decían, pero es que pues son... Y claro, le pagaba a cada una de las 15 personas, pero dicen, no, pues que yo nomás tengo 15, o sea, yo no soy una gran empresa. Hacemos muñecas, pero son como muñecas artesanales, y pues es como una asociación, pero no era una asociación. Entonces lo detectaron por el consumo de luz. Claro. O sea, ¿cómo es que en una casa van a consumir tal volumen de luz? ¿Por qué? Porque tenías las máquinas donde ya tenían máquinas eléctricas para coser, donde tenían las máquinas cortadoras, entonces, ¿de dónde vas a gastar tanta luz? Pues, ¿qué están haciendo en esa casa? Y entonces ya vieron que todos los días entraban y salían personas, pues tienen una fábrica. ¿Y qué hacen aquí? Pues nada más fabricamos muñequitas. Bueno, pues sí. Nada más. Así es. Y tenemos tantas máquinas trabajando todo el día. Entonces, estar muy conscientes de que si yo tengo ingresos, pues tengo que pagar un impuesto. Claro, a la mayor parte de las personas no les gusta pagar impuestos, porque por eso se llaman impuestos, ¿no? Porque son a fuerza, se los imponen. Pero pues también sí es una responsabilidad social el pagar los impuestos, porque con ese pago el gobierno debería pues suministrar los servicios públicos, la vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Que también podemos pensar, pero es que no lo hacen, y entonces por lo tanto yo no lo voy a pagar. Claro. Bueno, yo voy a cumplir y voy a exigir con ese cumplimiento que cumplan. ¿Qué está pasando en la actualidad? O sea, como muchas personas no cumplieron y tienen ahí sus cosas medio tenebrosas, pues entonces son presa fácil del chantaje y de la amenaza y demás, porque dice, si no haces lo que te digo, pues entonces te saco tus trapitos al sol, que tienes seguramente alguno, ¿no? Entonces, pues si estoy cumpliendo, pues no me tengo que preocupar tanto, más que por soportar adecuadamente todas mis operaciones. Tratar de que si tengo un ingreso y entra a mi cuenta, pues entonces ir haciendo una especie de diario, en una libreta puedo ir poniendo ahí lo que gasté cada día, lo que me ingresó, y así ya después recuerdo, porque tenemos, como decía un amigo, más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria, porque al final de cuentas, aunque tenemos una memoria prodigiosa, no vamos a quedar eximidos de que se nos olviden las cosas, ¿no? Claro, y tratar de darle gusto a la autoridad, esta forma de que estaba haciendo la labor de invitar a las chicas emprendedoras que trabajan en la informalidad, que venden eso que hablábamos, ¿no? Las bolsas, los zapatos, un montón de cositas que muchas mujeres pues que buscan el salir día a día adelante, y que a lo mejor no cuentan con un empleo, porque es cierto que el tema de pandemia
pues trajo muchas bajas en las empresas. Muchas empresas cerraron lamentablemente. Muchas empresas se vieron en la situación grave de decirle a sus empleados, oye, trabaja, sí, pero pues te voy a dar de baja del Seguro Social, ahora vas a trabajar y vas a ganar tanto. Muchas situaciones que dieron pie a más informalidad, ¿no? Entonces, el gobierno como que quiso hacer esa labor de jalar a esas personas porque sí tienen ingresos bastante grandes y decir, oye, ven y paga tus impuestos, ¿no? Porque pues ahí está pues perdiéndose de mucho ingreso por el tema del cobro de los impuestos a este tipo de personas y tratar de meterlos a la formalidad por medio de estos regímenes que ahora que viene este régimen de confianza, ajá, que dice, oye, pues sí te doy la facilidad de que pues no tengas tanta carga administrativa, de que lo pagues de esta forma y esta, pero yo creo que la obligación de la autoridad sí es informarlos de manera correcta. Oye, mira, también tienes que cuidar que tus ingresos esto, que tus gastos esto, no nada más decir, ay, mira, sí, te voy a tomar en cuenta el tema de los ingresos sobre una tasa, y luego qué va a pasar si ellos empiezan a pedir facturas y que se empiezan a comprar esto y comprarse estos y bienes y muebles y temas de inversiones. Y la autoridad, yo creo que sí les va a tocar a futuro la puerta y les decir, oye, ven y aclárame esta situación, ¿no? Yo creo que sí se debe de trabajar un poquito más en esta parte tan importante para poder estar sanos en cualquier movimiento que tengamos que hacer a futuro, ¿no? Como bien comenta, a lo mejor compramos un inmueble de dinero bien habido, pero pues no lo declaramos todo y al momento de querer venderlo, pues ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué va a decir la autoridad, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Ven y aclárame esta situación, ¿no? O sea, poder hacer uso libre de compra y venta de todo lo que pudimos haber adquirido, declarándolo de manera correcta, sabiendo que fue un bien o un ingreso lícito, ¿no? Más que nada es eso. Es que es muy común, por ejemplo, que si nosotros vamos a comprar, vamos a suponer un inmueble, entonces el vendedor diga, ay, es que para que nos ahorremos ambos impuestos, sí, vamos a pedirle al perito evaluador, que es mi amigo, que en lugar de que ponga el precio real, que vamos a suponer fue 2.800.000, sí, que le ponga 2.300.000. Y así los 500,000 pesos pues por acá, por debajo del agua, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿y qué impuesto me ahorro yo como adquirente? Ah, pues el impuesto de adquisición de inmuebles. ¿Y tú? No, pues yo me ahorro el impuesto de la renta. Y entonces, muy bien, pues vamos a ahorrárnoslo. Entonces, se hace la operación y demás, y pues a lo mejor el notario dice, pues sí, eso es lo que vale, y el valor que te está muy por abajo y demás. Se hace la operación. El vendedor pues está bien contento, pero posteriormente incluso la ley contempla que la autoridad puede tomar en cuenta el avalúo que se practicó o puede ordenar la práctica de otro avalúo. Claro, sí. Y que si de esa práctica del siguiente avalúo la diferencia en el precio que adquirí, yo soy el adquirente, está en una cantidad superior al 10% del valor del avalúo, o sea, si el avalúo dice, el avalúo que manda a hacer la autoridad, son 2.800.000, yo lo adquirí en 2.300.000. La diferencia de 500 es mucho más del 10%. Sí. Esos 500,000 pesos que yo no pagué, y yo digo, es que no, pues es que me lo vendieron 2.500,000, eso se considera un ingreso por adquisición para mí. Y voy a tener que pagar solo los 500,000 pesos, voy a tener que pagar un impuesto que en principio pues va a ser un pago por del 20%, pero después en mi anual pues me puede volver hasta el 35%, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya le hice el favor al vendedor, y cuando yo venda, y si no tuve ningún problema de ese tipo, pues cuando yo quiera vender ese inmueble, el valor que voy a tomar como precio de adquisición va a ser 2.300.000. Uh-huh. Y cuando le diga yo a mi vendedor, oiga, vamos a hacer esto para ahorrarnos el impuesto, él va a decir, no, yo hago las cosas como deben ser. Claro. Y entonces, oiga, pero es que yo tengo este precio que yo pagué, lo siento mucho, entonces voy a tener una ganancia mucha más alta por haber hecho esa operación. Claro. Sí. Y pero además el dinero en efectivo ya no es tan... ¿Cómo voy a guardar 500,000 pesos debajo de mi colchón? O sea, ¿cómo voy? ¿En qué me van a estar los 500,000 pesos para que no vean que tuve ese ingreso? ¿Qué hace la mayoría? Pues lo va a meter al banco y entonces le va a generar una discrepancia fiscal. Claro, y van a cuestionar de dónde vino ese efectivo, ¿no? Pues sí, así es. Que al final del día es eso que la autoridad tanto está buscando. Demuéstrame, pues, de dónde vinieron tus ingresos, ¿no? Y que aparte, pues, ese ingreso, pues, pague el impuesto.
Así es. Sí, sí, es muy, muy complicado. Y no sé qué repercusiones pudieran tener las personas, aparte de las que ya comentamos, el tema de no cuidar la situación de la discrepancia fiscal. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La posibilidad de que se considere un delito de defraudación, pero también todo se va ampliando el cerco, digamos, al contribuyente. Ahorita, por ejemplo, que ya es una obligación inscribir al personal del hogar en el Seguro Social. Entonces, bueno, van a inscribir al personal del hogar en el Seguro Social. Ese pago de la persona del hogar, o sea, la familia no tiene obligación de darse de alta como ni contribuyente ni como nada. Pero ¿qué pasa después con el cruce de información también entre las diferentes autoridades? Si yo soy el SAT, yo digo, a ver, ¿cuánto está pagando? ¿Quiénes son los que están cotizando más alto como empleadas del hogar? Y por supuesto que hay personas que como empleadas del hogar, dependiendo en qué zona de la ciudad o del país estén, pues a lo mejor gana 15,000 pesos, vamos a suponer, ¿no? En Ciudad Juárez, gana 15,000 pesos la empleada del hogar. Y está cotizando con eso y dice, muy bien, ¿de dónde está sacando esta persona que está pagando esto para pagarle a esa empleada 15,000 pesos? También eso va a ser una erogación que pudiera dar pie a una discrepancia fiscal. Entonces, pues sí, no tiene obligaciones de retener el impuesto de la renta, etcétera, pero eso es ahorita. Posteriormente después diga la autoridad, bueno, pues si gana 15,000 pesos o 10,000 u 8,000 o lo que sea, pues también tiene que pagar su impuesto de la renta, porque si ya está inscrito en el Seguro Social y ya tengo identificado cuánto es lo que está ganando, pues también que paga el impuesto correspondiente, ¿no? Sí, ahí es donde vemos ambas partes, ¿no? No nada más es la parte de la persona que recibe el dinero, sino de la que se lo está pagando, ¿no? ¿Y tú de dónde? Tú sacaste para poder pagar eso. Y también dentro de las consecuencias, pues, sobre todo cuando hablamos de bienes inmuebles, pues es la seguridad patrimonial. No está por demás siempre recordar que si hacen algún mal uso de los inmuebles que estoy rentando, y yo renté y dije que era para casa habitación, y ahí sí, pero resulta que el sobrino, el hijo, etcétera, pues ahí también vende unos sobrecitos de una hierbita que siembra en las macetas, y se da cuenta la autoridad de que llegan ahí las policías y demás, y ese inmueble, es que está rentado, sí está rentado, y el contrato, y no hice contrato porque me pagaban X cantidad por debajo del agua, pues entonces puedo perder incluso mi inmueble. Yo no hice esos sobrecitos, pero como no tengo el contrato y no demuestro que yo estaba actuando de buena fe porque hice un contrato de arrendamiento para casa habitación y que yo estaba declarando esos ingresos en mi situación personal, pues voy a tener esa posibilidad de que pierda incluso mi inmueble. Claro, sí. Sí, muchas gracias, doctora. Y tenemos por ahí algunas preguntitas más. Sí. Vianney Goss. Buenas tardes, excelente ponente. Una pregunta. ¿Considera necesario hacer un contrato si saqué una computadora en una tienda departamental para mi hermano, quien cada mes me deposita en mi cuenta bancaria la cantidad que desde la tarjeta la pago a la tienda departamental? Sí, claro. Hay que hacer un contrato porque es mi hermano. Entonces, como es mi hermano, pues vamos a hacer un contrato de préstamo, de mutuo, para que quede perfectamente clara sí, tener el soporte. Así es. Sí, también Josefina González Gándara. Las becas mediante un contrato del extranjero a un profesionista por una investigación, ¿cómo se debe de declarar? ¿Está grabado? Bueno, hay que ver, hay que ver en qué país, porque también hay convenios para evitar la doble tributación. Entonces, en algunos, por ejemplo, lo que decíamos hace rato de las herencias, en algunos países, en muchos países, México es de los pocos países que no se graban las herencias, sí, pero en algunos países sí. Entonces, si en el país X, en España, yo pago impuesto por la percepción de la herencia, aquí en México está exenta. Entonces, pues no tendría que, ni tengo la posibilidad de acreditar ningún impuesto ni de recuperar ningún impuesto. Pero pues igual declaro que percibe la herencia para que no tenga la discrepancia fiscal. Claro. Y lo de las becas, pues depende también de qué tipo de dependencia. Si, por ejemplo, fue la ONU o fue algún organismo internacional, entonces habría que ver eso para verlo. Claro.
Azucena Muñoz, buenas tardes. Si un estudiante tiene un apoyo de jóvenes emprendedores y lo que le depositan mes a mes lo transfiere a otra cuenta a su mismo nombre, ¿tendrá algún problema? Porque a su vez le depositan sus papás sus pasajes y alimentos. No, porque las transferencias entre cuentas de la misma persona no son erogaciones, nada más tiene que, a lo mejor cuando haga su transferencia, que ponga transferencia a mi propia cuenta y claro, para que quede así. Transferencia entre cuentas, que es lo que comentábamos, así es. La trazabilidad, que la autoridad vea el concepto de dónde viene esa cuenta y que se cerciore que efectivamente ahí está el rastro de ella, ¿no? Marisa León, qué emoción ver a la doctora, fui su alumna, saludos. Ay, pues saludos, Marisa. Le digo que tuvimos mucha participación, muchos amigos nos dijeron que estaban emocionados porque le íbamos a tener aquí. Muchas gracias. María Teresa Acosta Domínguez, una persona física que solo tiene ingresos por jubilación provenientes de Suiza, ¿tiene que hacer declaración anual? Recordemos que la ley del impuesto de la renta nos señala en su primer artículo que las personas físicas o morales que sean residentes en México tienen la obligación de declarar sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Entonces, las jubilaciones están exentas hasta 15 UMAS. Claro. O sea, hasta 15 UMAS. 15 UMAS estamos hablando que es un ingreso como de casi 40 mil pesos mensuales. Entonces, 30 y tantos mil pesos mensuales. Entonces, si su pensión que recibe de Suiza no excede los 30 y tantos, de las 15 UMAS mensuales, no va a tener que pagar ningún impuesto porque pues, está exento. Y tampoco tiene que presentar ninguna declaración. Pero si su pensión que recibe de Suiza, vamos a pensar que es de 100 mil pesos, pues sí tendría que, en su anual, declarar esa pensión y la parte exenta, que son 15 UMAS, restarla y por la diferencia, en su caso, calcular el impuesto y tal vez en Suiza pagó impuesto y ver la posibilidad de acreditar este impuesto sobre la renta. Claro, perfecto. Sí, muchas gracias, doctora. Patti Acosta, una persona que no tenía credencial y le prestó su sobrina para que le depositaran vía nómina, ¿la sobrina tiene que pagar impuestos de ese ingreso si ya le descontaron? No es que la sobrina tenga que pagar impuesto, pero sí tienen que hacer por lo menos una carta, un contrato donde diga, administrame mi nómina porque no tal, y para que quede perfectamente claro en caso de una aclaración. Claro. Sí, Juanita Cruz también, buenas tardes. Si a una persona le van a hacer un pago como indemnización por servidumbre de paso por parte de la CFE, esta le hará la retención del ISR y el IVA. ¿La persona deberá emitir CFDI? En principio sí, aunque hay algunas disposiciones en la resolución miscelánea fiscal para ese tipo de servidumbres de paso, en donde la dependencia, en este caso la CFE, puede emitir el comprobante por su cuenta. Entonces ahí seguramente la CFE va a emitir el comprobante y este ingreso para la persona física se considera como un ingreso por arrendamiento. Entonces, claro. Entonces ahí sería declararlo y pues acreditar su impuesto que se le retuvo. Ah, perfecto. Sí, muchas gracias, doctora. Luis Ángel Silva. Buenas tardes, buen tema. Me surgió una duda. Si la empresa que se dedica a actividad agrícola semana con semana sacó dinero para pagar la lista de raya, ¿cómo lo compruebo o qué estrategia me serviría para no pagar mucha retención de ISR, a su vez IMSS, ya que el trabajador me dura a veces un día y al otro día no viene? Pues sí, ese es un gran problema que tienen algunas empresas, claro. Tanto las del sector agrícola, silvícola, pesquero, ganadero, construcción, no se diga, incluso limpieza, intendencia, las empresas de limpieza, las empresas de vigilancia, pues tienen ese problema. El trabajador a veces llega y está un día y al otro día ya no regresa porque no le gustó el trabajo. Pero la obligación del empresario, de la empresa, persona física o persona moral, es dar de alta al trabajador en el Seguro Social. Y si al otro día no regresó, pues entonces darlo de baja. Claro. Y bueno, pues a lo mejor no regresó y ni siquiera cobró, pero bueno, ya devengo un salario. Si regresa ese trabajador, por ejemplo, el lunes lo contraté para que llegara el lunes entró a trabajar, el martes ya no regresó, lo doy de baja el martes en el Seguro Social y ahí se quedó su salario de un día, vamos a pensar que fueron 300 pesos, más su parte proporcional de aguinaldo, más su parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, más su parte proporcional de prima vacacional. Ese dinero yo tengo que tener guardado porque puede venir el trabajador en mayo del año siguiente y reclamar ese dinero y se lo tengo que dar. ¿Sí? Claro, lo voy a deducir hasta que se lo pague, pero de cualquier manera pues tengo que tener ese cuidado. Sí, claro. Sí, muchas gracias, doctora. Contador
Juan Ríos, buenas tardes. Me nombraron tutor de una tía que está en un centro de adultos mayores. Entre los familiares estamos cubriendo sus gastos. Me depositan con transferencias y en efectivo en una cuenta a mi nombre. Levanté un escrito en el que todos los familiares participamos para los gastos. Con este escrito bastaría para poder hacer la aclaración con las autoridades. ¿Tendría que acumular esos ingresos? No tendría que acumular esos ingresos y realmente lo felicito porque hizo ese escrito. Nada más aquí lo que debería hacer es que las transferencias dijeran en todos los casos de los familiares alimentos de la tía Juanita, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, es que no es su mamá, no importa. En caso de que cuando siendo niño Juan Ríos no hubiera tenido papás, hubieran fallecido, lo que sea, entonces, y no hubiera tenido abuelos, y no hubiera tenido hermanos mayores, los tíos hubieran tenido la obligación de darle alimentos. Entonces, cuando la tía está ya grande y está en un centro de adultos mayores, Juan y todos los demás sobrinos y demás tienen la obligación también de darle alimentos. Entonces, como alimentos no es ingreso para la tía y ellos tampoco tienen ningún problema siempre y cuando de preferencia le pongan al concepto transferencia, la transferencia, alimentos para la tía fulanita de tal. Y ese escrito está muy bien, pero que le ponga el escrito, que revise que el escrito diga que esos gastos que van a pagar va a ser para los alimentos que comprenden la alimentación, la ropa, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Y ahí pues sí felicidades porque sí están haciendo bien. Cumpliéndolo de manera adecuada. Y esta pregunta de Enrique Barroso, igual muy común, ¿no? ¿La pensión alimenticia que recibe una señora divorciada se tiene que informar al SAT? No. Ese es un ingreso exento que señala también la fracción 26 del artículo 93 que dice que son exentas los alimentos internos de la legislación civil y el Código Civil es el que habla de ese derecho que tiene. Entonces es exento y no lo tiene que declarar. Aun cuando fuera una cantidad, digamos, muy alta, porque pues, no es que yo conozco a una persona que estaba pagando mensualmente 150,000 pesos de pensión alimenticia. Y es que es muchísimo, es 1.800.000 al año, pero no hay obligación de declararlo, está exento. Eso claro, está exento. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Doctora, esa duda siempre luego la plantean mucho, ¿no? Tienen mucho esa pregunta. Y bueno, doctora, ya ve que se nos va súper rapidísimo el tiempo. 2 horas no es nada para hablar ese tema tan importante. ¿Qué comentarios finales les podría dar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan? Bueno, primero pues tener mucho cuidado con su control de ingresos, de erogaciones, o sea, tener mucho cuidado con eso. Pero también yo creo que participar en agrupaciones, en asociaciones, para que levantemos la voz para verificar o para proponerles a los legisladores, pues que hagan algunas reformas a las disposiciones para que sea más fácil el cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes. O sea, realmente quitando el régimen de confianza, que pues sí se ve que va a ser bastante sencillo, etcétera, pero los demás contribuyentes cada vez estamos más saturados, invertimos más tiempo en atender toda la parte administrativa para cumplir con el SAT que el tiempo que dedicamos a generar economía. Entonces, creo que el actualizarse, el estar pendientes de todas las modificaciones y el estar actualizado, pero también el criticar de una forma constructiva estas disposiciones, como esto que decíamos de la inscripción en el RFC, o como los comprobantes del CFDI de nómina con el código postal del domicilio del trabajador. Sí. O sea, decimos, a ver, ¿y de qué sirven? ¿Y de qué sirve eso? ¿Y qué utilidad tiene a nivel nacional? ¿Le va a servir de mucho al SAT? No. ¿Le va a servir al trabajador? Tampoco. No. ¿Le va a servir al patrón? Pues para que sea deducible la nómina. Bueno, pero es que ¿cuánto dinero, esfuerzo y tiempo se pierde? ¿Cuánta productividad? Porque los trabajadores tienen que irse a formar. Y dice una persona, sí, pero que vayan a las 4 de la mañana, se formen y pues ya a las 8 que abran, 8:30, pues ya a las 10 ya salieron y pues tan sí, fácil, pues ¿no? Qué fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, actualizarse y hacer esta participación en la sociedad. Sí, claro, sí, muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco mucho su participación, todos los tips que les dio a nuestros amigos, todas las respuestas que les dio, en verdad les sirvió muchísimo, nos sirvió mucho a todos porque la problemática que tiene uno, pues ya la conocemos y nos llega a suceder alguna situación parecida, pues ya sabemos cómo resolverla.
Le agradezco muchísimo, doctora, y espero que no sea la única ocasión que nos acompañe en el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado y bueno, los espero en el próximo programa de Filosofía Empresarial el próximo miércoles. Agradezco a nuestro equipo de producción el día de hoy y me voy a permitir entregarle un reconocimiento por parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial por su valioso apoyo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, amigos.